buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a sugerirles puntos de vista sobre la actualidad política en un país que vive un desconcierto enorme, o sea, la pura verdad, en el que uno no sabe por qué debe sonreír cuando aparece ante ustedes cada sábado por la noche y lo hace feliz, pero sonreír, pues es que no encuentra uno el ánimo o la circunstancia para poder venir y sonreír. Hoy tenemos que hablar de algunos que otros bofetones que nos ha dado Europa, o lo que entendemos por Europa, el Parlamento Europeo, el abogado general de Europa que dice que, ¡ay, qué bien! Ustedes no, lo han hecho mal, españoles, que no, que hay que concederle el beneficio de ser eurodiputado a Puigdemont, que no jure la Constitución. ¿Quién más nos da a los europeos su Constitución? Y nosotros somos Europa y usted es un país del sur. De vez en cuando nos llaman PICS. En fin, bueno, lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy, que es necesario y urgente. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Don José María es doctor en Derecho, es juez en excedencias, diputado de Vox y tante cose, que diría un italiano en estas circunstancias. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, ilustre abogado y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias muchas gracias por estar aquí con nosotros. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario de éxito, diría yo. Muchas gracias, hombre. Y trabajador de éxito. Habrá que, en condición de bilbaíno, habrá que, no sé, ¿ha venido en Gabarra esta noche o ha venido en taxi? Paletti, pues no me tengo que bajar de la Gabarra porque al remontar ya la ría, pues ya un punto que esto. Pero quiero aprovechar con vuestro permiso a mis compañeros y paisanos de Bilbao, felicidades, enhorabuena, disfrutarlo porque ganar un título del Rey de España tiene mucho mérito y sobre todo saber celebrarlo. Y hasta dentro de 40 años no les toca otro. Eso lo dirá usted el año que viene, vamos por la segunda. Don Percival Manglano, muy buenas noches. Buenas noches. Abogado, político, antiguo consejero de Economía, se iba a decir en valenciano. ¿En valenciano? No. Bueno, soy de origen valenciano, pero... Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Sí. ¿Cómo costaba envidar esas cuentas públicas entonces y ahora? Mira, estaban a punto de intervenirnos, sí. No fue fácil, ¿no? No fue fácil, yo me acuerdo. Ya. No me acuerdo. Bueno, es que esto de tener memoria no está pagado, ¿eh? No es que uno preferiría tener alguna enfermedad que la quita, pero en cualquier caso, esto de tener memoria es malo, rinde malos tragos. En fin, bueno, vamos con el abogado general, un señor polaco que ha venido a decidir que hicieron muy mal. El pobre, uno de los grandes amigos que tiene España en Europa se llama Antonio Tajani. Antonio Tajani hasta le prohibió la entrada en el Parlamento Europeo a Puigdemont. Ahora ha venido años después este polaco a decir, que eso no tiene nada que ver, que si él no quiere prometer o jurar la Constitución, que no importa, pero ¿cómo que no va a importar? Bueno, bien. Y luego, algo positivo, hay que compensar lo negativo con lo positivo. Esta es una ley de oro de la comunicación. Bueno, lo positivo es que hay 8 de los imputados en la causa del Tsunami Democratic que han decidido, han tomado las de Villadiego. Si quieres luego hablamos de por qué se dice eso. El tomar las de Villadiego. Han tomado las de Villadiego y ahora creo que residen en su mayoría en Suiza. ¿Y eso por qué me alegra? Pues me alegra porque significa que poco confían en la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Si se escapan a Corrillo, tiene una cuerda ahí que se van a Suiza directamente. Véanlo. El abogado general de la Unión Europea, Maciej Spunar, da la razón a Puigdemont en el caso que le enfrenta al Parlamento Europeo por no reconocer como eurodiputados ni a él ni a Toni Comín tras obtener escaños por Junts per Cat en las elecciones europeas de 2019. Cabe destacar que los dictámenes del abogado no son vinculantes y que habrá que esperar a la sentencia. El que fuera entonces presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, impidió la entrada de ambos eurodiputados, alegando que la Junta Electoral Central no incluyó sus nombres en la lista definitiva de eurodiputados electos porque ninguno había prometido la Constitución. Ahora la justicia europea ha pedido que se anule la decisión de Tajani de impedirle entrar al edificio. Puigdemont ha reaccionado rápidamente al conocer la noticia. La opinión del abogado general que hemos conocido no es vinculante y habrá que esperar a la sentencia, pero sus conclusiones están bien fundamentadas y cargadas de razones jurídicas de mucho peso. Por su parte, Núñez Feijóo ha felicitado a Puigdemont
pero pide acatar también las resoluciones judiciales desfavorables. Me gustaría que el independentismo en Cataluña hiciese lo mismo, que acatase el cumplimiento de la ley y que acatasen las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Felicito a todos aquellos que tienen resoluciones favorables y espero que se sometan también a las resoluciones de otros tribunales, aunque no les sean favorables. Mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la decisión no va a tener efectos prácticos. Las conclusiones del abogado general, que son coincidentes con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Europeo, durante los últimos años. Y por eso este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos. Puigdemont no se presentará a las elecciones europeas, ya que su intención es presidir la Generalidad. Sin embargo, Toni Comín, otro fugado, sí liderará la lista de Junts al Parlamento Europeo. El seminarista lo ha clavado, es cum laude, se le nota enseguida. Bolaños, quiero decir, ¿eh? Esto no tendrá efectos prácticos, sobre todo porque hay elecciones a primeros de junio y este no se presenta. Eso es fundamental para que esto no tenga efectos prácticos. Sin embargo, es importante, ya lo creo que sí que es importante, porque nos deja como si no fuéramos, no, ni de broma. José María, apóyame, anda. Sí, yo te apoyo. Bueno, vamos a ver, esto es relativamente sencillo de reducir a algo simple, ¿no? Hay dos posibles normas aplicables a esta cuestión de si Puigdemont podía tener la condición de eurodiputado o no, en razón de no haber acatado la Constitución ante la Junta Electoral Central Española. La primera norma es una norma del año 76, el acta relativa a los diputados europeos, que dispone varias cosas relativas a la adquisición de la condición de diputado europeo y entre esas disposiciones incluye una que dice: en todo lo no dispuesto por este acta se estará a las disposiciones nacionales. Bueno, entonces, lo que hasta ahora se había resuelto por el Tribunal General, es decir, en primera instancia en Luxemburgo, era que efectivamente no debía tener la condición de diputado y que la resolución del presidente entonces del Parlamento, Tajani, fue ajustada a derecho europeo porque se habían aplicado las disposiciones nacionales sobre este particular. Y las disposiciones nacionales son las contenidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dicen que la Junta Electoral primero elabora una lista de diputados electos y luego los diputados electos son llamados por la propia Junta a comparecer ante ella al efecto de que juren o prometan acatamiento a la Constitución española. Entonces, lo que sucedió en el caso del que estamos hablando es que en la lista de diputados electos la Junta Electoral Central incluyó a Puigdemont, a Comín, ya no sé quién más, no me acuerdo. Pero llamados a comparecer ante la Junta para jurar o prometer acatamiento de la Constitución, no lo hicieron. Entonces, si inicialmente la Junta, con arreglo a las disposiciones aplicables, la Junta Electoral Central Española remitió la lista con los electos al Parlamento Europeo, en segundo lugar remitió una resolución que, con arreglo a la ley electoral española, disponía que, como quiera que no habían acatado la Constitución, con arreglo a lo que dice la propia Ley Electoral General, esos escaños habían quedado vacantes. Entonces, el Tribunal General, en la sentencia que ha recurrido Puigdemont y otros, dijo que privarles de la condición de diputados sobre la base de la aplicación de estas disposiciones nacionales era conforme a derecho europeo. Y ahora viene este señor, el abogado general, y en el recurso de casación formulado por Puigdemont y otros contra la sentencia de primera instancia, dice no, aquí ha habido un error. Aquí lo que prevalecía indudablemente, sin posibilidad de enmienda, era la lista inicial remitida por la Junta Electoral Central Española al Parlamento. Y en esa lista se incluye a Puigdemont. El resto sobra. Esta es la disputa. Y entonces, bueno, pues el abogado general se ha inclinado por esta interpretación.
¿Va a hacer suya la interpretación el Tribunal de Justicia, la Corte? La sentencia. Pues no lo sé. No lo sé si va a hacer suya y por lo tanto va a revocar la sentencia de primera instancia y por lo tanto va a declarar que Puigdemont es eurodiputado o no. No lo sé. Me parece que, por lo que he explicado, las dos interpretaciones son posibles. Lo que desde luego es sorprendente es que subsistan normas nacionales que puedan ser disconformes con el derecho europeo. Esto es lo sorprendente. Es decir, que si la interpretación que hizo el Tribunal General de la sentencia se basa en una remisión de norma europea como ese acta de 1906 a derecho nacional y resulta que el derecho nacional es disconforme, pues estaríamos en el caso de una infracción del Estado español del derecho europeo, porque establecería aquello de la jura y todo esto como requisito para ser eurodiputado indebidamente. Julián. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien José María, además con ese conocimiento jurídico que tiene. Todos sabemos que efectivamente las normas comunitarias deben de ser aplicadas en cada Estado miembro como si fuera legislación nacional, que efectivamente las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea firmes, esta no es firme, porque realmente ha sido en primera instancia y está apelada, está recurrida en casación. Ya veremos cuál es la resolución final tras el recurso, ¿no? Pero que pongan en discusión la normativa vigente en un país miembro, en este caso España, que efectivamente exige que para adquirir la condición de diputado o eurodiputado tiene que recoger el acta, tiene que personarse y recoger el acta, cosa que no hizo Puigdemont, lo cual no ha tenido ninguna eficacia, porque es parlamentario europeo de pleno derecho, ahí le tenemos, ¿no? Y además que eso se lo reconozca a un fugado de la justicia, pues no me parece de recibo, la verdad. A lo mejor otras circunstancias que impidan la recogida del acta, pues podrían tener explicación. Pero ¿alguien fugado de la justicia? Por favor, persónese usted de la justicia española que le van a utilizar a usted a recoger el acta. Si no hay problema, si lo hicieron con Junqueras, si no recuerdo mal, ¿no? Le permitieron ir al Parlamento y retirar el acta. Claro, eso sí, pero yo paso por la cárcel, ¿verdad? Por el Rejas, claro. Claro. Percival. Bueno, yo creo que Puigdemont se enfrenta a un dilema complicado ahora mismo, ¿no? Decía la información que acabamos de ver que no se va a presentar a las europeas. Bueno, él no se presentaría a las europeas en tanto en cuanto se concrete su voluntad de ser el nuevo presidente de la Generalitat. Pero digamos, o sea, las elecciones se celebran el 12 de mayo en Cataluña. Si las cifras no le dan para ser presidente catalán, ¿qué va a hacer? Ya no tiene tiempo. Ya, es que a eso iba, porque las listas europeas se cierran el 8 de mayo, 4 días antes. Entonces yo creo que puede estar tentado de inscribirse por si las moscas. O sea, decir, bueno, voy a ser también candidato a las europeas si no me sale bien lo de las catalanas. Lo cual daría una imagen bastante penosa porque la gente diría, bueno, pero usted... Sobre todo recuerda después de haber dicho que si no salgo dejo la política. Bueno, claro. Pues sí, bueno, la palabra de Puigdemont como para fiarse de ella, claro. Pero eso también es verdad. Pero claro, es que las opciones son entre la nada y ser eurodiputado, pues claro, el sueldo de eurodiputado es muy suculento y además te garantizaría poder seguir viviendo fuera de España los años que haga falta. Recordando la otra parte de la información de que muchos catalanes investigados por terrorismo están huyendo de Cataluña y de España porque no las tienen todos consigo de que la ley de amnistía se vaya a aplicar en sus términos. Bueno, es todo un dilema al que se enfrenta Puigdemont. Yo, si tuviese que apostarme una Coca-Cola, diría, pues quizás sí que lo hace. O sea, ya veremos cómo lo viste. Pero se presenta a las europeas como candidato, se presenta a las catalanas también como candidato y después, en función de los resultados, pues verá qué es lo que más le interesa, si recoger el acta de una cosa o recoger el acta de otra. Lo que está claro es que, como dice Aragonés, solo piensa en el mismo. Hombre, eso empezando por ahí. Don Raúl. Bueno, yo creo que por intentar darle un poquito más de foco a este debate, lo explica muy bien, ¿no? Mi compañero José María. Yo creo que la remisión a normativa interna de un país miembro está clara
por lo menos para mí también, desde el punto de vista legal, y yo creo que en primera instancia se hizo lo que se tuvo que hacer. Está en su derecho, señor Puigdemont, enredar, y para eso está la legislación, y recurrir en casación. Ahora bien, además de todo esto, llegamos al siguiente punto, ¿no? La figura del abogado general del tribunal. En la legislación española no existe esta figura, ¿no? Es una figura exógena, rara, anormal en nuestro funcionamiento, que en otros países, Holanda, algún otro país de la Unión Europea, en varios sí existe. Pero en este caso, lo que también habría que interpretar, cuando el señor Puigdemont quiere hacer de esto una bandera, con dos matices, poco relevante porque para lo que queda, bueno, ya me parece baladí el argumento, pero en cualquiera de los casos, segundo es qué pinta, con todo respeto, el abogado general dentro del Tribunal Superior de Justicia o Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo 19.2 del Tratado de la Unión define muy bien las funciones de lo que es el abogado general, ¿no? La labor es una labor de asistir al tribunal, ¿vale?, en la deliberación de asuntos conflictivos. Claro, una cosa es asistir y otra cosa es definir o puntualizar. El 40% de las cuestiones decretadas por un o por varios abogados generales al tribunal, la sentencia va en sentido contrario. O sea, prácticamente estamos en un 50-50 lo que suele escuchar el tribunal a lo que suele decir. Con lo cual yo no pondría tanto en valor las opiniones. Bueno, yo judicialmente los argumentos, el argumentario de ese recurso me parece muy endeble por parte del señor Puigdemont, porque bajo mi criterio, en primera instancia falló acorde a ley, pero está en su derecho. Ahora, dicho esto, el argumento del abogado general, no lo saquemos de contexto, es una mera opinión consultiva, como bien habéis explicado, y así está trazado en la Unión Europea. Con lo cual, el 40% de las veces que uno dice A, el tribunal suele decir B. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si hay partido o no. José María Sánchez, brevemente, sí, por favor. Vamos a ver, yo antes he dado una explicación jurídica, pero quiero añadir una cosa que es una explicación jurídica adicional, pero que en realidad tiene un sentido más político. Vamos a ver, en síntesis, el abogado general lo que dice, en síntesis, jurídica y políticamente, es que podría ser eurodiputado en representación de España quien no ha acatado la Constitución española. ¿Es esto coherente con el propio derecho europeo? No parece. Esta es la conclusión. Esta es la conclusión de las conclusiones del abogado general. Según él, sí. En mi opinión, más allá, insisto, de esa posibilidad de hacer una interpretación u otra, según lo que he explicado antes, pues es una incoherencia mayor. O sea, no se concibe cómo puede ser eurodiputado en representación de España un sujeto que no acata la Constitución española. Eso está claro. Salvo que no hayamos entendido nada de lo que es el derecho europeo. Y esto en lo que toca a Puigdemont. Pero ¿y de Pere Aragonés qué tenemos que contarles? Les tenemos que contar la fascinante historia de la familia Aragonés, de Pera. El abuelo, fundador de Alianza Popular en Cataluña, tiempos de Fraga, y parece que bastante partidario del almirante, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Porque le publicó una esquela, tamaño descomunal, cuando era alcalde de Pineda de Mar. Y luego la familia, pues una especie de familia casi a lo Jesús Gil, porque se les hundió un hotel, murieron 18 personas, de aquello pues como que no se hablaba nada. La herencia de Aragonés. Pere Aragonés está peleando en las diferentes cámaras de representación españolas por obtener definitivamente la ley de amnistía y por su más ambicioso objetivo, el referéndum de autodeterminación de Cataluña. ¿Pero qué hay de su pasado? Anteriormente fue concejal de su pueblo, Pineda de Mar, pero se marchó para asumir los departamentos de Vicepresidencia y Economía y Hacienda del Gobierno de Cataluña. Aragonés llevó gran peso en la negociación con Cristóbal Montoro mientras se aplicó el artículo 155. ¿Y qué ocurre con sus lazos familiares? El abuelo paterno del presidente de la Generalitat catalana, José Aragonés Monsat, dedicó su vida a la política y también en su pueblo. ¿Y en qué época? Durante el franquismo. De hecho, con el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, la localidad emitió una esquela, y sí, fue firmada por su abuelo. Después del franquismo estuvo en Alianza Popular y con anterioridad poseía una empresa hotelera. Uno de sus hoteles se derrumbó mientras estaba construyendo. Murieron 18 personas. Pere Aragonés de su familia paterna no se acuerda mucho. Además de un abuelo franquista, no quiere tener relación con los vínculos empresariales de su padre, quien continuó con el negocio familiar y también fue concejal de Pineda de Mar. Poseía una compañía arraigada en Curazao, paraíso fiscal, y se benefició en 2013 de la amnistía fiscal de Rajoy y la trasladará
trasladaron a Barcelona. Tanto su padre como su tío cuentan con una red hotelera en las costas catalanas, que además contaron con el apoyo de Sánchez para reflotar una de sus cadenas hoteleras. Créditos ICO por valor de 7 millones de euros durante la pandemia. Esta es la familia de la que Pere Aragonés no quiere saber, solamente presume de la materna. Y vamos al rincón en el que hablamos de salud. Más se perdió en Cuba y lo hacemos como siempre con don Adolfo Albistur de Protege tu Vida, que ya me acompaña. Gracias por estar aquí. Gracias. Esta noche de sábado. Adolfo, tenía ganas de que comentáramos algo que yo francamente no sabía. La conexión que hay entre la depresión y el sufrir accidentes de carácter cardiovascular, ataques cardíacos, por ejemplo. Y creo que es un porcentaje altísimo, sobre todo en mujeres. Pues fíjate, han hecho un estudio, Instituto Americano de Cardiología, donde han analizado a 4 millones de personas, nada más y nada menos, ¿no? Por el tema de compañías de seguros han podido hacerlo, y es un 72% lo que afecta, es un porcentaje altísimo, lo que afecta el estar deprimidos, al tener depresión, con respecto a lo que es que daña el corazón, ¿no? En las mujeres aumenta más, porque en el caso de las mujeres la depresión es más potente, más fuerte y además en más tiempo. Y luego más tienen, común y más largo. Claro, y todo su proceso hormonal, ¿no? Cuando están embarazadas, cuando tienen la menopausia, y aún aumenta más. Bueno, sea como fuere, caso de un accidente cerebrovascular, de un problema de un ataque cardíaco, la opción es el desfibrilador. ¿Por qué? Pues mira, el desfibrilador lo que va a hacer es salvarnos la vida. Es así de sencillo, porque si no estamos en un hospital, que es donde realmente pueden actuar los médicos, que ahí nos la salvan seguro, lo que va a ocurrir es que no tenemos nada que hacer más que esperar a que vengan. Esa espera, si llega a 10 minutos, ya no pueden hacer nada. A 5, claro, a 5 ya daña el cerebro y a 10 no pueden hacer nada. Si no hacemos nada, pues ya sabemos. ¿Qué ocurre? Que podemos hacer algo, y eso es el desfibrilador. Un desfibrilador, el de Protege tu Vida, que está preparado para eso. Porque los tiempos medios de respuesta de las ambulancias, de los servicios asistenciales, están como poco en 12, si no en más, ¿no? Sí, eso es una ciudad. Claro, es una ciudad, pero imagínate ya si nos vamos a lugares como pueblecitos, etcétera. ¿El desfibrilador es fácil de utilizar? Es facilísimo, Xavier, porque está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar. Además, es que simplemente es dar un botón, él te va dando indicaciones, te lo dice hablado. En 30-40 segundos has colocado los 2 adhesivos que se necesitan colocar para que él ya se encargue. Analice, haga un electro. Además, siempre contamos con que el 112 está al otro lado de la línea telefónica, con lo cual también nos va a ayudar. El aparato, además, cumple la primera ley del juramento hipocrático, que ahora ya no hacen ni los médicos, pero siempre se hizo, ¿no? Primum non nocere. Lo primero, no haga daño. No haga daño. Pues esto no hace daño porque él evalúa si tiene que dar la descarga esta que no recupera o no. O no. Fíjate que es una de las grandes preguntas que nos hacen, sobre todo cuando vamos a una empresa y explicamos cómo se utiliza a los trabajadores. Dicen, oye, a ver si voy a hacer daño a un compañero. Claro. No, nunca puedo hacer daño, porque solamente va a actuar, aunque nosotros nos confundiéramos, solamente va a actuar en el caso de que la persona esté en parada. Y además que vosotros, cuando alguien compra el aparato, se lo vais a explicar para que no haya esas telillas que hace que a veces la gente diga se retraiga. No lo pongo porque, ¿sabes? Es que no sabría cómo hacerlo. Lo vais y lo explicáis. Siempre, esto no es una compra de internet que te llega en un paquete por cualquier paquetería, no. Esto nosotros vamos, lo explicamos, lo enseñamos, es muy sencillo, pero creo que queda mucho mejor si queda explicado. Y vamos igual si es en un hogar, en una empresa o si es una comunidad de vecinos, es decir, nos adaptamos a donde vaya. ¿Cómo nos podemos hacer con uno? Pues mira, hay un teléfono que es gratuito, que lo voy a decir, es un 900-730-061. A ese teléfono llamamos y pedimos toda la información. Pero lo importante es que llaméis ahora, para que sepamos que sois vosotros los espectadores del Más se perdió en Cuba. Y ya te contestarán. Claro, porque ahí vamos a saber que sois vosotros y os hacemos un 30% de descuento y os regalamos el tensiómetro que vais a enseñar, aquí lo tengo. Xavier. Es un tensiómetro inteligente, porque aquí no hay capacidad de que el que se lo pone engañe a su mujer, o al revés, ¿no? No, estoy bien, pero ya no me acuerdo de cuáles eran mis pautas. Claro. El aparato habla solo y te dice, tienes que ir al médico, esto no está bien, esto sí, continúa como estás. Lo definitivo en materia de tensiómetros. Los antiguos no hablaban, tú te acordarás de cómo eran los antiguos, ¿verdad? Pero este sí. Claro, y acordarte además de cuáles son las tensiones adecuadas también es difícil. Eso es. Pues este es gratis para los espectadores de Más se perdió en Cuba. Bueno, pues Adolfo, muchas gracias por estar en Cuba Xavier. Una noche más. Te invito a que sigas el programa. Por supuesto. Venga, y nosotros nos vamos a publicidad.
Recuperamos el argumento, la historia, la saga fuga familiar de los Aragonés. Y ahora digo yo como en las bodas, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o que calle para siempre. No sé si queréis añadir algo o si os da absolutamente lo mismo el pasado, el presente e incluso el futuro de los Aragonés. Pues ahí lo dejo, ¿eh? Sí que hay una cosa que me interesa mucho, por eso del Parlamento Europeo, su presunta importancia sobre la vida de los europeos. Han querido, antes de que cambien las mayorías, eso va a pasar a primeros de junio, han querido dejar lo suyo. Y lo suyo es, vamos a forzar a todo el mundo a que el aborto sea un derecho. Vamos a forzar a todo el mundo a que tengan que enfrentar una directiva o una ley europea que lo tenga claro y que declare la universalidad del principio del aborto. La cultura de la muerte se llama esto. Bueno, y además de eso, nos parece fatal que los médicos puedan alegar cuestiones de conciencia. Eso también lo vamos a meter y ha sido como la herencia de la Agenda 2030 sobre el futuro de los europeos. Que abortar sea considerado un derecho fundamental dentro de la Unión Europea. Esa es la iniciativa que acaba de aprobar el Pleno del Parlamento Europeo a través de una moción y misma que pide ahora que se traslade al Consejo Europeo y a la Comisión. El gesto ha obtenido el respaldo de 336 eurodiputados y el rotundo rechazo de otros 163, entre los cuales se encontraban PP, Vox y algún representante de Ciudadanos. Ha sido, sin embargo, algo simbólico. La resolución no es vinculante y es que para ser incluida dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, tal y como se ha pedido en esta moción, necesitaba del respaldo de los 27 Estados miembros de todo el bloque comunitario. Lo cierto es que la iniciativa, que no obstante sigue la estela de otros países como Francia, aquí se ha blindado el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo hasta dentro de la propia Constitución, ha dividido a los populares europeos. El texto discutido en el Pleno, en concreto el artículo 3 de esta moción, carga contra los retrocesos, dicen, en materia de igualdad e insta a países europeos como Polonia o Malta a que despenalicen la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, yo me pregunto, anda que no hay cosas, desigualdades que ofenden más en la vida de los europeos, que haya que guiar con normas, directivas o leyes del Parlamento Europeo que no esta, ¿eh? Percival Manglano. Pues es una pregunta muy relevante el por qué lo aprueban ahora, y yo creo que esto es el comodín de la izquierda europea, igual que Franco es el comodín de la izquierda española. Es decir, cuando nos acercamos a una cita electoral y hay que movilizar a tus votantes, en España se saca Franco, se saca la memoria histórica, pues eso, se va Pedro Sánchez a visitar restos óseos en el Valle de los Caídos, y en izquierda, y la izquierda en general en Europa, lo que hacen es agitar el debate del aborto, porque creen que así van a darle una razón a sus votantes para ir a las urnas a votar. Entonces, formalmente lo han presentado como una continuación de la iniciativa francesa que ha incluido el aborto como un derecho en la Constitución francesa. Entonces, bueno, pues eso es la percha para que, por así decir, la legislatura parlamentaria europea termine con esto. Lo cual al mismo tiempo demuestra la debilidad y la escasez de oferta política que tiene la izquierda hoy por hoy en Europa, porque francamente, si lo único que tienen es que no tienen prácticamente nada. Es decir, que el aborto sea un derecho fundamental al mismo nivel que lo es el derecho a la vida, porque el derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, en todas las constituciones europeas fundacionales. Es absolutamente contradictorio. O sea, no puedes decir al mismo tiempo que hay derecho a la vida y que hay derecho al aborto. Es que una cosa o la otra. Pero insisto, yo creo que esto es postureo político. El impacto concreto que va a tener es mínimo, puesto que para cambiar la Carta de Derechos Fundamentales Europea de forma a incluir el derecho al aborto habría que tener un consenso de todos los gobiernos europeos, y eso no va a ocurrir, porque, en fin, como se ha visto en la votación, hay muchos partidos políticos que no están de acuerdo, entre ellos PP y Vox, y por lo tanto
es postureo político de cara a las elecciones que se van a celebrar dentro de 2 semanas, de 2 meses, perdón. Postureo de dejar eso como en donde quieren que esté. Sí, porque creen que les favorece como electoralmente. El que piensa que va a ser irrepetible el consenso y las mayorías que hay ahora y dice, por lo menos yo lo he dejado hecho y luego ya lo cambiará otro. Raúl. Bueno, pues continuando con el brillante argumento del compañero Percival, es que bajo mi criterio no entra ni bajo el concepto de derecho fundamental, y no quiero quitar ni poner una coma, ¿no? Pero si nos entendemos como aquellos inherentes a la persona por razón de dignidad humana en su condición, sin distinción de raza, condición, sexo o religión, no le veo yo cabida el derecho al aborto. Y desde un punto de vista menos argumental, antes Percival decía, proteger la vida como derecho fundamental y al mismo tiempo acabar con ella, ¿no? Que es lo que se plantea en el blanco y el negro, que hablábamos antes de la dualidad. Es que yo voy más lento, o sea, más allá. No es una cuestión de atentar contra la vida, sino que es autorizar el derecho a acabar con la vida. Porque al final, ¿cuál es el postureo? Estoy de acuerdo contigo y toca ahora discutir. La discusión de en qué momento surge la vida. Este es el eterno debate, ¿no? Yo creo que tanto científica, médica, como religioso, el que quiera, la vida está clara. Nunca más clara que ahora. Desde el momento que hay vida, la primera norma que aplica es el derecho a su protección, diferentemente en los estadios que esté y en el nivel de desarrollo que se encuentre. Si entramos a debatir la vida no nacida, esta es la frase que he oído algún, perdón la expresión, anormal letrado de mi propia profesión, la vida no nacida es asumir por definición que hay vida. Porque el argumento es vida no nacida. Por tanto, estás asumiendo que en estado feto, gestionario, tienes vida. Por tanto, es una incoherencia intentar proteger con un derecho fundamental algo que atenta contra los propios derechos fundamentales. Y el primero y básico. Y luego tengo una paralela, mucho más popular o política. Este postureo derivado de esta corriente feminazi que nos está arrastrando continuamente. Esto, ¿quién tiene derecho al aborto? ¿La madre, el padre, los dos, el Estado, ninguno de ellos? Porque esto no es propiedad rogado ni de un hombre, de una mujer. Para que haya vida, ya sé que con la ingeniería médica puede haber alternativas, pero al menos lo normal es que haya uno o dos. Si hay dos, ¿quién tiene el derecho? ¿Padre o la madre? ¿No tiene más derecho el padre, no tiene más derecho la madre a proteger la vida de su hijo? O ninguno. O ninguno de ellos, por eso estoy abriendo el cisma. Es una inconcreción, es un absurdo. Y sobre todo, a mí lo que me da mucha rabia, porque es sobre todo cómo se está denigrando el papel de la mujer, porque se está atentando contra sus propios derechos. Aprobar el derecho al aborto como derecho fundamental es entender que las mujeres no tienen criterio ni derecho. Pero vamos a ver, pongamos vías de desarrollo, pongamos vías de fomentar la conciliación, pongamos vías de ayudar, que el Estado, en vez de dedicarse a matar, ¿por qué no se dedica a ayudar? No nos estamos quejando de que la pirámide poblacional mundial está inversa, no nos quejamos de que no tenemos aseguradas las pensiones, no nos quejamos, entonces nos estamos quejando y al mismo tiempo queremos acabar con el estado primigenio de desarrollo del ser humano. O sea, esto no tiene ni política, ni legal, ni del punto de vista social, ni pies ni cabeza. Tiene una, que tú me lo has dicho, que es el postureo oportunista. Ahora toca decir esto, siguiendo una corriente, con todo el respeto, de gente que no entiende muy bien qué está defendiendo más allá del sexo sus propios intereses y a partir de ahí el resto como borrego siguiéndolo. Julián. Bueno, primero hay que decir que hay una grandísima diferencia entre lo que es la despenalización, por tanto, no es un derecho, sino es otro tema. En determinados supuestos, incluso con la ley de plazos, que supone que no hay que dar ningún argumento, estoy en el mes tal, automáticamente está despenalizado y ya, punto. Digamos, aborto, ¿no? Y lo que es el reconocimiento de un derecho, que por tanto ya no es esa despenalización, sino que puedes aplicártelo en cualquier momento. Pero entre un derecho normal y un derecho fundamental hay un recorrido muy grande, ¿no? Porque no olvidemos que el derecho fundamental en nuestra propia legislación, la Constitución española, es algo que te permite exigírselo directamente ante los tribunales. Un nivel de protección máximo. Claro. Pero claro, el derecho al aborto, reconociendo la existencia del derecho al aborto, como ha hecho Francia,
no ya como fundamental, quiero decir, sino el derecho, hay que pensar que no solamente desde un punto de vista cristiano, religioso, ¿no? Ni desde el punto de vista de la moral, sino únicamente de los estados, el valor supremo es el derecho a la vida. Por tanto, equiparar, poner al mismo nivel el derecho a la vida y el derecho a eliminar, prescindir de la vida, da igual en qué momento se reconozca eso y tal, que es el derecho al aborto como fundamental, a mí me parece que está fuera de lugar, ¿no? Si para esto está la Unión Europea, cuando hay otros problemas mucho más importantes, pues yo creo que hay muchos más temas de que ocuparse que de este, ¿verdad? Porque yo creo que nadie, en ningún Estado prácticamente de la Unión Europea en este momento, ninguna mujer que quiera abortar, ve ningún tipo de impedimento para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué este paso? José María Sánchez. Yo siento no estar de acuerdo con vosotros, con Percival y con Raúl. Yo no creo que esto sea postura ideológico, oportunista, electoral, tal. Yo creo que esto es convicción firme. Yo creo que esto es un paso más en una política ideologizada de un signo perfectamente conocido en Europa, que al final lo que pretende es desterrar de la vida occidental la concepción tradicional de la vida, ¿no? Una concepción esencialmente cristiana, nada más, y esto no es nuevo, esto, en fin, vamos a decir que por limitarme un poco, vamos a decir que estas corrientes o esas tendencias duran en Europa desde la Revolución Francesa. Bueno, y han ganado mucho terreno en los últimos 50 años. En los últimos 50 años, o sea, desde el último cuarto del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, ha habido quizá un fenómeno de aceleración. Es decir, que lo que antes de 1965 hubiera costado a estas fuerzas ideológicas más o menos transversales que actúan siempre, les hubiera costado 100, 50 años, ahora les cuesta 5 años, a veces 5 meses, ¿no? Bueno, prueba de que van por delante. Van por delante. Entonces, ahora esto no obedece más que a este propósito ideológico, no nos engañemos. Y desgraciadamente, como ha dicho Salcedo, pues tenemos que contemplar cómo es la Unión Europea. ¿Quién viene a santificar esto? Pero claro, simultáneamente ha sucedido algo en el otro lado del Atlántico. Y es que en el año 22, en el caso Dobbs, la sentencia de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos ha dicho que fue un error la sentencia de Roe versus Wade de 1973. Claro, han hecho falta 50 años para declarar el error, pero se ha declarado. ¿Y qué se ha dicho en la sentencia Dobbs? Se ha dicho esencialmente dos cosas. La primera, que es la que nos interesa más. En contra de lo que dijo Roe versus Wade, dice: no hay un derecho constitucional al aborto. Roe versus Wade, como no sabían cómo encajar ese supuesto derecho al aborto, porque no estaba entre los derechos reconocidos por la Constitución americana, dijeron: es una expresión del derecho a la intimidad de la mujer. Eso es lo que dijo Roe versus Wade. Y es un derecho fundamental y, por lo tanto, la Corte Suprema Federal puede disponer lo que crea relativo a este derecho, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora, en caso Dobbs, han dicho no es un derecho fundamental. Exactamente lo contrario de lo que acaba de manifestar en una decisión que no sé qué valor tiene hace unos días el Parlamento Europeo. Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y consecuencia de esto, en el caso de la sentencia Dobbs y la jurisprudencia constitucional americana, es, bueno, no es un derecho fundamental. Cada Estado tiene potestad para regular la cuestión del aborto, pero excluyendo que sea un derecho fundamental. Y ya sabéis que inmediatamente, no sé cuántos estados, inmediatamente se aprobaron decisiones de penalización de nuevo del aborto. Y luego está... Se pueden decir más cosas, no me quiero extender. Efectivamente, aquí, en ese proceso de aceleración, hemos pasado de que el aborto sea un crimen, es decir, un delito, a que esté en un área gris, en la que ya no está incriminado por la ley, no está perseguido penalmente, no está perseguido, que era lo que sucedía hasta ahora, y ahora, con el precedente inmediato de Francia por este sujeto indeseable, obscuro, y probablemente diabólico, que es Macron,
con la Unión Europea, pues no, ahora ya no es que no sea delito, es que es un derecho. Pero claro, vamos a ver, en España se despenaliza el aborto en el año 1985. Estamos en 2024. O sea, en 50 años hemos pasado de afirmar en nuestras leyes que aquello que era un delito ahora es un derecho. ¿Esto qué significa? Significa que el legislador no es que esté actuando como un notario de la realidad en cuanto a la conciencia del pueblo. No. Está orientando la conciencia del pueblo con un propósito ideológico, a mi juicio, perverso y desviado. Y esto en 50 años, como digo, de un delito ha pasado a ser un derecho. Habría muchas cosas por decir, pero ya no me quiero extender más. Bueno, por responder a José María, es verdad, tiene razón, que la expresión postureo puede quitar... Frivolidad. Sí, puede ser frívolo, puede quitar importancia a lo que estaba diciendo. Y es verdad también que hay un plan pues pensado y orientado de la izquierda a imponer el aborto como un derecho. Es marcar territorio. Marcar territorio. Ahora, lo que quería decir yo con la expresión postureo es que estamos a 2 meses de unas elecciones. Ah, bueno, bien, sí, claro. O sea, posturear en el sentido de agitar la bandera política sí, hacer uso que crees electoral, sí, que te va a beneficiar electoralmente. Y, o sea, he usado la expresión postureo en el sentido de ¿por qué ahora? Y yo creo que es importante recordar que estamos a 2 meses de unas elecciones y que este tipo de declaraciones a la izquierda cree que le favorece electoralmente y que esto va a movilizar a sus votantes. O sea, ellos les encantaría que las elecciones europeas fuesen unas elecciones de aborto sí, aborto no, que eso fuese lo que se decidiese. Raúl. Hombre, a mí lo que me da mucha rabia es que se juegue con la vida, porque al final aquí estamos hablando de jugar con la vida. No estamos de ninguna banalidad, ni trivialidad, ni nada. Estamos hablando de jugar con la vida, con el bien más esencial que cualquier ordenamiento jurídico de cualquier ámbito tiene que proteger, como hemos comentado. Pero aquí lo que pasa es que intentar meter el concepto de aborto como un derecho fundamental del ser humano, lo que está haciendo es trivializar el concepto de derecho fundamental. O sea, lo que estamos haciendo ya no solamente es un sinsentido jurídico para mí, sino que es que además estamos trivializando los derechos fundamentales, que es la base de la convivencia y el desarrollo del ser humano, básicamente, indistintamente de la ideología que posea cada uno de ellos. Lo segundo es que me parece absolutamente maquiavelo, es que ahora lo llevemos a la Unión Europea, pongamos ejemplo los franceses. ¿Sabéis que España dedica 10 veces más del presupuesto a desarrollo y financiación del aborto que lo hace la propia Francia? Esto no se está contando. Es decir, ¿y por qué no damos la vuelta a la tortilla? ¿Cuáles son las causas que llevan a una persona al aborto? Porque lo que sí estamos destinando es una cantidad ingente de dinero a promover o por lo menos facilitar el aborto. Cada uno, oye, yo en cuestión de conciencia no voy a entrar, no soy nadie para hacerle un entre en la vida, pero lo que tengo claro es, no tendría más sentido que hagamos una ley de protección de la embarazada, que pongamos los cauces legales para que muchas de aquellas mujeres que van a abortar porque se enfrentan a una situación que entiendo personalmente dramática, tengan las garantías y el apoyo de una sociedad que le hagan llevadera o que al menos no tenga que abortar por esta situación. ¿Dónde está el Estado protector del individuo? Yo no quiero un Estado aniquilador del individuo, quiero un Estado protector. Quiero que lógicamente, si entendemos que esto es la base de un desarrollo, ese desarrollo puede ser normal. Al final está en una sociedad donde hay más mascotas que niños. Y no es ninguna coña ni ninguna broma. Que sí, que sí. Hay más mascotas que niños. Y tenemos leyes que están protegiendo con todo el derecho a perros, gatos, pajaritos. En cambio, queremos aprobar o decretar como derecho fundamental que alguien pueda, como derecho propio, acabar con una vida. Ininteligible. Brevísimo, los que provenimos de las carreras jurídicas del derecho sabemos que la filosofía del derecho distingue lo que son leyes morales y leyes imperativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la moralidad no entramos ninguno, cada uno tiene todo el derecho y siempre que no esté penalizado, pues ya está, ¿no? Pero lo que hablamos es de una ley que, digamos, determine qué es lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta les cuento lo de las comisiones de investigación. No es verdad que hayan llamado a Almeida para que se marque un chotis en ninguna de las dos, ¿eh? Tranquilos, hasta ahí podíamos llegar.
Les habíamos prometido que íbamos a hablar de las comisiones de investigación, que tienen sus puntitos, algunos de ellos bastante hilarantes. Vean. Con la comisión del caso Koldo ya activada por la mayoría del Partido Popular en el Senado, es el turno de que los socialistas hagan lo propio con la denominada Comisión de Mascarillas en el Congreso. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de 68 personas y salvo 10 son los mismos a los ya citados en el Senado, aunque eso sí, incorporan novedades. Aumentamos ese listado y también en el Congreso vamos a pedir la comparecencia de las exministras. En el caso de Nadia Calviño, por la concesión de más de 7 millones de euros al empresario que promovió el máster que imparte la mujer del presidente del Gobierno. Y a la exministra de Industria, Reyes Maroto, por el rescate de empresas que entran en clara colisión de intereses con los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. Y se reservan los de fijo citar a Sánchez y su esposa. El listado de comparecientes y el listado de petición de documentación tiene que ser necesariamente abierto. Solo pedimos información. Y damos la oportunidad que el presidente del Gobierno o quien él considere dé las explicaciones oportunas. Pareciendo hacer honor al pacto de no agresión entre PP y PSOE, porque los socialistas solo han citado a Díaz Ayuso y no a su pareja González Amador. Vox ha sido el único partido en citar a la mujer del presidente. Nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, hemos solicitado la comparecencia de la señora Begoña Gómez para que dé todas las explicaciones en esas adjudicaciones millonarias de contratos. Desde Sumar se mantienen al margen de lo que califican de un espectáculo. No vamos a convertir las comisiones, desde luego, en la representación de Sumar en un espectáculo. Creo que vamos a intentar convertir la comisión en seriedad. Aunque han pedido la comparecencia también de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los de Sánchez han citado incluso al exministro de Sanidad, Salvador Illa, que está a punto de entrar en campaña de las catalanas, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Estas últimas peticiones coinciden con las que han solicitado los populares y hasta los socios de Sánchez de Esquerra, un partido que, ojo, ha pedido la comparecencia del expresidente popular Pablo Casado y hasta la de Núñez Feijóo, la del hermano de Isabel Díaz Ayuso y hasta la de Fernando Simón. A diferencia del Senado, la lista de la Cámara Baja es cerrada y será la propia comisión de investigación la que decida quiénes finalmente vayan a comparecer. Bueno, aquí quedamos en que nadie cita a Sánchez, nadie cita a Begoña y del otro lado, pues si quieren, pues nadie cita a Feijóo. Bueno, vale, si a ellos les sirven, a nosotros nos da igual. No pensamos flaquear ni un instante en lo que tenga que ser a propósito de la actividad empresarial nunca declarada de Begoña Gómez. Yo no soy el que pediría que fuese a la comisión el padre de Begoña Gómez. A ver, ¿por qué esa afición a las saunas gays y a los prostíbulos, Don Sabiniano, venga a la comisión. No, hay que ser serios, hay que ser... Pero tampoco entiendo por qué tiene que ir Isabel Díaz Ayuso, sinceramente. Pero bueno, esto ya lo dejo en manos de nuestros tertulianos. Don Julián. Bueno, yo, como ha dicho la noticia, si realmente se confirmara que hay un pacto de no agresión entre el PP y el PSOE, a mí me parece lamentable, porque entonces esto daría la razón a aquellos que dicen o decimos frecuentemente que las comisiones de investigación parlamentarias no valen para nada, son un montaje que no viene a resolver nada. Pero es que hay casos flagrantes, me parecen a mí, ¿no? Como el de Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿no? Es que aquí no es que haya indicios, es que todos hemos visto documentos firmados de su puño y letra, ¿no? Puede que no sean delictivos, que no haya incurrido en ningún delito, pero al menos sí que merece la pena que dé las explicaciones que procedan, las que sean, y a lo mejor hasta está justificadas y las entendemos todos, ¿no? Pero si no nos lo explican, yo al menos... O Julián, o que no acuda a la comisión si no lo desea, bueno, pero que lo sorprendente suya es que no la pida el principal partido de la oposición. Bueno, claro, me estoy refiriendo a eso, es decir, si nadie está acusándola de ningún delito, sino, oiga, de alguna explicación, vamos a ser benévolos, ¿no? Benevolentes con ella, cuéntenoslo, pues oye, lo comprendemos, lo entendemos, o como tú dices, no vaya, ¿no? Pero no citarla, ¿pero por qué? Pero si es uno de los casos que están de la misma forma que parece que el PSOE no ha citado a Ábalos, ¿no? O sea, lo invita a no sé qué, lo expulsa, se va al grupo mixto, ahora ya de este señor pasamos, ya, este no ha hecho nada, pero bueno, pero si es el origen de todo, ¿no? No lo comprendo, la verdad.
Bueno, y se nos ha olvidado, gracias a Esquerra vamos a volver a recuperar, al menos un día, a Fernando Simón, que fue peor que el virus. Ya se acordarán de él, ¿verdad? Pero quieren que declare, no sé qué le quieren preguntar, pero bueno. Raúl. Perdón que me ha pillado usted riéndome, pero es que es para reírse. O sea, que para reírse. Bueno, para muchas cosas. Yo aquí tengo, pues tengo que darle la razón y no puedo defender lo indefendible. Yo tampoco entiendo por qué el PP está haciendo lo que está haciendo. Creí llegar a entenderlo, ¿no? En un momento dado digo, oye, pues mira, no se va a llamar a la mujer de nadie, entre otras cosas. No, al entorno más cercano de alguien. Bueno, al entorno más cercano de alguien, o con quien tenga una relación más allá de la pura, como lo queréis llamarlo, porque al final el que tiene que dar explicaciones es el que tiene que dar explicaciones, que es el presidente del gobierno. Y me parecería una postura absolutamente lógica, porque en el Senado y en el Congreso los políticos vayan a dar explicaciones de las actuaciones que por acción u omisión tengan que darlas. Yo hasta aquí vivía feliz, digo, bueno, pues evidentemente no se le va a llamar a Begoña porque va a ir Sánchez. Ahora, mi sorpresa es cuando tampoco va Sánchez. Entonces, ahí es donde se me cae todo el castillo y toda la argumentación que yo tenía preparada, y digo, pero vamos a ver, estamos poniendo en el mismo parámetro a un señor con una señora, que ese señor, curiosamente, es el presidente del gobierno español, que no cualquier cosa, ¿vale? Donde no hay un indicio, sino que hay unas pruebas, que no sé si son delictivas o no, pero existen unas pruebas documentales que todos hemos visto, no negadas por nadie, de puño y letra, con una trazabilidad de cuál ha sido el circuito de ese dinero y cómo se ha adjuntado en concursos teóricamente limpios, que luego resulta que la peor posición con menos valoración es la que gana por lo cualitativo. O sea, podemos entrar al detalle esta noche sobre todo de esos concursos de adjudicación, cómo han sido, ¿no? La peor puja gana por el cualitativo, por una carta que suscribe, que balancea a favor de los intereses de doña Begoña. Lo subjetivo. Lo subjetivo. En cambio, hacemos escarnio público de un señor, que yo no lo conozco nada, que es también pareja de otra señora, presidenta de la Comunidad de Madrid, que aquí no hay ninguna prueba. Aquí lo que es una filtración de documentos, que el que comete delito precisamente es la Hacienda Pública o la señora Montero, o la Fiscalía. O la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía recibía la llamada de alguien para que lo haga, ¿no? Entonces, es evidente que ahí sí se comete un delito de revelación de secretos. Por otro lado, se está en un proceso de instrucción en el cual no hay ninguna sentencia y a ese señor sí se le está haciendo un juicio público. ¿Qué es lo que a mí me parece que el Partido Socialista tiene que agarrar no a un clavo, a una antorcha ardiendo? Y si no hay, se lo tiene que inventar. Si esto en política no es que me guste, pero lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es cómo el Partido Popular, otra vez, que no es la primera, no tiene la capacidad de defender a los suyos. Cuidado con el enemigo, yo diría cuidado con mis amigos. Yo los diría cuando veía algún ser del pasado, más oscuro del Partido Popular, del reciente pasado, sacándose fotos, digo, madre mía, que vuelven los mismos. Es que muchos no se han llegado a ir. Y Feijóo quizá no ha entendido todavía, cuidado con bailar con lobos. Cuidado con bailar con lobos. Porque evidentemente, la señora Ayuso, para mucha gente, pero especialmente para el señor Sánchez, es el demonio personificado en la tierra, ¿no? Le ha dado por todos lados, no se atreve, se le notan rictos cuando está cerca de ella. ¿Por qué? Porque le planta cara, le argumenta, oye, y le guste o no, le ha eliminado de la carrera política a todos sus adversarios. Algo bueno habrá hecho, por mucho que lo critiquen unos y otros. Lo que no entiendo, y con esto concluyo, es que el Partido Popular no solo no llame a Begoña, que puedo entenderlo, no solo que no llame al presidente, que eso ya no lo entiendo, porque la estrategia era esa, sino que deje que se ceben de una manera pública, notoria, con toda la artillería mediática, sin ninguna prueba de cargo y basándonos a una filtración de documentos, cometiendo un delito el propio gobierno, a un miembro muy destacado de la oposición. Percival. Bueno, empezando por lo de Ayuso, vaya por delante que ella misma ha dicho públicamente que ojalá la llamasen a declarar. Porque, uno, tiene argumentos de sobra para defenderse, y dos, es que la historia demuestra que, como bien decías, cuanto más la atacan, mejor le va electoralmente. O sea, que es que para ella es un win-win esto. Vale, atacadme todo lo que queráis, porque en el fondo me beneficia y en las últimas encuestas se ha visto.
Te diré como Entonces, los programas de la bolsa. Perdóname. Que te diré como los programas de la bolsa. Las garantías pasadas Ya, bueno, sí, no son extrapolables al futuro. Bueno. O sea, que le haya ido bien. Sí. Bueno, hasta ahora. Virgencita, hasta ahora, que me quede como estoy. Pongo un pequeño asterisco y abajo en letra pequeña hasta ahora. Pero bueno, y tiene argumentos de sobra y además tiene el carácter necesario para irse a defender, que eso es oro. Entonces, sobre Begoña y Pedro Sánchez, es verdad que no se les ha llamado a declarar, pero insisto, y lo hemos visto hasta ahora. No se cierra la puerta a hacerlo y es posible que se haga en el futuro. Y otro punto que creo que es importante subrayar. Se tiene toda razón cuando se ha dicho hasta ahora que es un escándalo que Begoña escribiese cartas de recomendación a empresas que después han recibido contratos millonarios. ¿A quién se ha pedido que venga a comparecer? A los destinatarios de esas cartas. Y yo creo que eso tiene cierta lógica. Calviño, por ejemplo, ¿no? Y recordaba Raúl con toda la razón el contrato de Red.es, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía en su momento, es decir, de Calviño en su momento, que saca un concurso público para licitar un contrato y la empresa del defendido apadrinado por Begoña, en la oferta económica queda el cuarto, muy por detrás del primero, y sin embargo en la oferta subjetiva queda el primero y gracias a eso consigue el contrato. Entonces yo creo que tiene todo sentido. Nunca en la historia de la contratación pública. Sí, y además gana por décimas, vamos, 0,0, o sea, parece que lo han hecho adrede para que justo quede ahí. Se te olvida un argumento muy negativo, y tú has estado en mesas de contratación y sabes que esto es así. No tiene experiencia. Bueno, canta la traviata. Ese contrato canta la traviata. Sí, sí. Pero yo creo, estaréis de acuerdo conmigo, que tiene sentido pedir que comparezca quien ha adjudicado el contrato. Oiga, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que en lo subjetivo saque 10, gane el contrato, sin embargo, en lo económico hubiese quedado, si no el último de los últimos? Bueno, pues que venga no, pero tiene más impacto, porque hay que dar un eslabón sin probar siempre. ¿Quién llamó a quién para que la empresa de Barrabés o de Barrabás y eso es lo que consiguiera el rollo? Sí. Y eso es lo que ahora bien, el que tiene que estar citado es el presidente del gobierno para que dé explicaciones de cómo su mujer hace cartas de presentación, recomendación o lo que fuere a un tío que hace negocios con ella y que le ha facilitado una cátedra en una universidad pública. ¿Cuál es la Complutense? Que hay un conflicto de intereses, seré el último en negarlo. Por supuesto que hay un conflicto de intereses, si me apuras incluso peor es lo de Europa, porque es que la decisión fue directa del presidente del Gobierno en Consejo de Ministros de adjudicar el rescate público a Europa, y habrá que dar explicaciones. Pero bueno, en esta fase en que la que se está dirimiendo son esos contratos. Pero fíjate en lo de Air Europa, de Barrabés, que puedes mover en una defensa airosa, como abogado que tú eres, ¿no? Hombre, es la única compañía de capital español que existe, que subsiste, hay que apoyarles porque es empleo en España, hay que apoyarles porque la crisis no permite que operen. Hay argumentos, pero que una empresa se lleve un concurso de alta especialización, sin tener experiencia previa, sin haber contratado nunca con la administración y dando un precio que es 4 veces peor que el segundo clasificado, eso es lo insólito. Bueno, pero dentro de Europa lo que canta también la traviata es que Europa patrocinase actos de Begoña. Que el conflicto de interés ahí es porque hay un trasvase de dinero directo. Claro. Pero muy breve. Muy breve. Sí. Yo hay una cosa que comparto argumento, pero una cosa que me niego a aceptar, que es, perfecto, el receptor de esa ventaja, por llamarlo de alguna manera, tendrá que explicarlo, y el que concedió la licitación también. Pero esto no es lo importante, porque eso es lo que se está buscando. Ahí vamos a buscar una cabeza de turco que pague el pato. La pregunta es, ¿qué hacía la mujer del presidente del gobierno, que no existe la figura de la primera dama en este país? ¿Qué hace haciendo negocios con las arcas públicas? Eso es lo que tiene que explicar el presidente del gobierno. ¿Desde cuándo lo supo? Si es que lo supo. ¿Y qué hizo cuando se enteró? Porque esto es una comisión política. Luego estarán los tribunales, que habrá que proceder para que vean si la licitación fue correcta, no fue correcta, fue fraudulenta. Pero políticamente, que es lo que estamos hablando, hay el que recibe y el que da. No, hay que decir quién es el político que está al frente y facilita esta operación. José María Sánchez. Sí, bueno, yo estoy un poco sorprendido por vuestra
perplejidad ante esta decisión de... Sí, esta decisión del PP de no citar a declarar a Begoña Gómez, a su marido, en fin, o al revés, o a la mujer de Sánchez, en fin, llamémoslo como queramos a este matrimonio. Vamos a ver, es que es el PP. Es que esto es una decisión del PP, y el PP toma siempre decisiones que no acaban de entenderse. No digo que no las entienda yo, claro, que soy diputado de Vox, pues me cuesta más trabajo, pero que yo creo que no entiende cuando menos la mitad del electorado del PP. Esta semana, por ejemplo, el PP ha votado en el Congreso a favor de la regularización de 500.000. Eso no es verdad, José María. Ha votado a favor de la toma en consideración de la ley. Bueno, bien. Hablemos con propiedad. Sí, hablemos con propiedad. No es lo mismo que aceptes que se tramite una ley que avalar el contenido entero de la ley. Ya veremos. Yo no he visto ahí, yo he visto el voto del PP en la toma en consideración, y también he visto las caras de algunos diputados del PP ante esa situación. O sea, que no sé lo que se propone. He oído a su líder decir que tenemos nuestras simpatías para con ese conjunto. Sí, bueno, da igual. Creo que vamos a debatir de eso después. Sí, debatiremos lo que queráis, pero yo lo que digo es que el PP, más allá de que esto a lo mejor sea por mi parte excesivo, que no lo creo, a la vista de lo que tendremos que finalmente comprobar, pero en fin, el PP es especialista en causar sorpresas, sobre todo a sus votantes. Es especialista. Ahora, por ejemplo, en el Senado, con la historia de la ley de amnistía, se les ha ocurrido una cosa pintoresca en la mesa, ¿no? Y es que en lugar de inadmitir a trámite la proposición de ley aprobada en el Congreso por ser inconstitucional, prima facie, pues han dicho que no es exactamente así. Que es que esa proposición contiene una reforma encubierta de la Constitución. Bueno, pero vamos a ver, por este razonamiento tendremos que llegar a la conclusión de que cualquier ley inconstitucional, precisamente por serlo, contiene una reforma encubierta de la Constitución. Si una ley inconstitucional lo es inconstitucional y se aprueba, pues está reformando de modo encubierto la Constitución. O sea, ¿qué razonamiento es este? Bueno, y entonces eso les permite ahora que sea el propio Senado quien pueda plantear el conflicto constitucional ante el Congreso. Bueno, unas cosas alambicadas, pero intelectualmente paupérrimas, que no se entienden. Y yo en estos días, comentando esa extraña jugada con letrados del Congreso, dije, bueno, ¿y todo esto entonces por qué? Y entonces uno de ellos me dijo, pues porque es el PP. ¿Por qué es el PP? ¿De qué te sorprendes? Entonces, vamos a ver. A mí la única esperanza que me queda en todo esto, como digo, sin entender vuestra sorpresa, salvando la posición de Percival, que comprendo que tenga que defender al PP, es que el PP haya estudiado esto para ejecutarlo de una forma tabulada, o sea, programada. Es decir, bueno, vamos a ir dosificando aquí quiénes vienen, cuándo, cómo, en fin, en función de lo que se vaya sabiendo, etcétera, etcétera. Es la única explicación que yo puedo atribuirle a esto para no caer no ya en la sorpresa, sino en el más profundo de los desánimos. Julián. Sí, bueno, yo quería hacer una puntualización, y es que, como todos sabéis, en el tráfico mercantil y también en el plano jurídico existen dos tipos de documentos que tienen perfectamente diferenciadas sus funciones, ¿verdad? La carta de recomendación, que no implica nada, no conlleva ninguna responsabilidad para el que la firma, y las otras que son las que se conocen como carta de garantía o comfort letter, ¿no? En la carta de comfort letter el firmante avala que se va a cumplir aquello y lo garantiza, porque en caso de incumplimiento responde él. Bueno, pues yo es lo que quería decir. Yo creo que estas cartas, estos documentos que hemos visto firmados, se parecen más a una comfort letter, a una carta de garantía, que a una carta de recomendación. Bueno, pero mira, acaba de salir de la cárcel un tal Urdangarín, Iñaki de nombre, ¿eh? ¿Os acordáis de aquel caso, verdad? Que si hay, que pobre hombre, si solamente ponía una coronita en las presentaciones que enviaba a sus clientes, sí, pero esa coronita resulta que la tomaba alguien de internet, de las comunicaciones de la Casa Real, y él la usaba. Eso se parece bastante a lo que hace, por cierto, Begoña Gómez. Vamos ahora a las cosas que dice y luego a lo mejor no hace. Feijóo, por ejemplo, están enfadados porque lo que aquí criticamos como
hacer un poco el canelo, llevar a la oficina de conflictos. La cosa de Sánchez con su mujer era hacer el canelo, porque la oficina de conflictos la gobierna un tal Escrivá, pues que yo ahí no voy, yo ahí no entro ni a recoger dinero, algo que dirija Escrivá y que sea oficina de conflictos. Quita. Bueno, ahora dice que a lo mejor eso tiene que acabar en los tribunales. Vean. Llamar a Begoña Gómez para declarar en el Senado sigue siendo una opción que valoran los de Feijóo. A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente al gobierno, pero es el presidente del gobierno el que tiene que evitarlo. Así lo ha asegurado el líder del PP, que condiciona citar a la mujer de Sánchez a que éste dé explicaciones y aclare si hubo o no conflicto de intereses. Porque si él da explicaciones de qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público, con el visto bueno del presidente del gobierno presidiendo el Consejo, pues ahí todo parece indicar que hay un conflicto de intereses y el presidente nos tiene que dar explicaciones, ¿no? Feijóo, que ha rechazado llevar a Sánchez y su esposa ante la comisión del caso Koldo que se investiga en el Senado, en contra de lo que sí que están pidiendo sus varones, intensificará su presión contra el socialista en los tribunales. Y aunque por ahora no esté clara la vía, desde Génova apuntan a elevar un escrito ante el Supremo o la Audiencia Nacional. En el gobierno critican de falsas las acusaciones del PP. Una falsedad más del Partido Popular. Porque además, esta cuestión que usted me planteaba ha sido ya archivada en 2 ocasiones por la Oficina de Conflictos. Y el Partido Popular sabe perfectamente que nada en la nada. Recordando incluso que la Oficina de Conflictos de Intereses ya archivó la denuncia de este partido contra el presidente del gobierno, misma en la que le acusaban de no haberse abstenido en el Consejo de Ministros, que finalmente aprobó las ayudas a la aerolínea de Air Europa cuando su mujer Begoña Gómez tenía vínculos profesionales con la empresa. Según la OCI, porque no se daba el supuesto de que el jefe del Ejecutivo hubiese incurrido en ninguna ilegalidad en el ejercicio de sus funciones en este caso. Y también porque ni siquiera hay informaciones que hablen de que la mujer de Sánchez se haya visto involucrada en pruebas sobre el rescate de Air Europa. A una autoridad pública. Bueno, vamos a ver, ¿vamos a un asunto de máximos o vamos a cualquier cosilla? ¿Llevar un asunto a la oficina de conflicto? ¿Y qué? ¿Que le ponen una multita o le dan una bronquita al señor que incumple? En este caso a Pedro Sánchez, que ya, por supuesto, lo tiene todo colonizado. ¿Cómo no va a tener colonizado algo en España Pedro Sánchez? Bueno, entonces llevarlo a los tribunales, pues es lo obvio. ¿Por qué perder el tiempo? Bueno, porque hay que ir paso a paso. Oiga, es que tenemos prisa, es que tenemos muchas ganas de que esto quede clarificado. Y si alguien tiene responsabilidades y aquí hay un delito, algunos pensamos que aquí hay un delito detrás de todo esto. No una faltita, no una multita, pero lo creemos. En fin, cosas que tiene la vida. José María Sánchez. Sí, yo no sé si hay delito o no. Yo ya dije la semana pasada que tal y como narran los hechos las noticias de prensa, tal y como se presentan, puede ser tráfico de influencias y por lo tanto delito, el artículo 429 del Código Penal. Puede serlo. Pero me vuelvo a preguntar lo que me preguntaba la semana pasada, es decir, ¿esto tiene la enjundia, el fondo que al mismo tiempo nos está diciendo la prensa? Es que yo no lo sé. Nosotros hemos visto las cartas todos. Y ahí hay un elemento indiciario de que efectivamente esa señora puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. Pero ¿qué hay más? Pues es que no lo sabemos. Yo voy a decir, esto parece un poco raro, porque no tiene mucho sentido. Espero que haya más, claro, esperar que haya más es esperar que haya sucedido algo malo, y esto no deberíamos desearlo. Pero claro, este es un gobierno tan indeseable que parece que todo lo malo que haga al final será bueno para España, en este caso a través de esta señora. Vamos a ver, don José María, si yo consigo llenarle las alforjas de contenidos. Vamos a ver algunas cosas de esta semana. Lo primero, ¿cómo que una universidad pública, la Complutense, le cede a esta señora 60.500 euros, que es muy difícil, sacarle a la Complu 60.500 euros es panota? ¿Y para qué? Para que monte, organice una web con una aplicación que
que persigue captar clientes, supongo que para la Complutense, también para su negocio. Esto es bastante unusual, ¿verdad? Lo diría así el minero de Gales. It's so unusual, decía, ¿verdad? Bueno, vamos a ver más cosas. Resulta que ya hay una denuncia ciudadana de alguien que dice: no tengo la paciencia que tiene Alberto Núñez Feijóo, yo me voy por peteneras, y que un juez sea el que venga y diga a ver si... Porque además hay un incumplimiento con la Ley de Protección de Datos, y ahí, pues, oye, a cualquier otro le hubieran pillado el tobillo y le estarían ahí royendo. Ya veremos si pasa con la señora del presidente del gobierno. En tercer lugar, hay una fundación para mujeres del mundo rural que empezó a recibir fondos públicos justo en el momento, esto es arte de birlibirloque, justo en el momento en que establece conexión con la cátedra de Begoña Gómez. Antes no, porque debía considerar que las miembros de la fundación no eran merecedoras, pero una vez contactaron con Begoña Gómez, pues no podía haber inconveniente, ¿verdad? Bueno, sigo y ya termino, ¿eh? La cuestión es que Calviño, aquella señora que hemos mandado a no sé qué banco, a no sé hacer qué, pero ganando mucho, eso sí que lo sé, eso sí que me ofende, mucho, mucho. Esta señora le inyectó 4 millones de créditos ICO a Carlos Barrabés, especializado en una cadena de venta de productos de material de esquí, de montaña, deportivo, muy exitosa, muy exitosa. De las pocas compañías en España que han pasado por la pandemia aumentando sus beneficios un 147%. Es que es magia pura. Lo que tiene Begoña en la mano es la varita la varita de un mago. La varita que se apaga. Cuando se descubre el pastel, se apaga la varita de la maga Begoña. Sí, ¿por qué lo digo? Hombre, porque hay algunos de los que estaban ahí con el fuelle insuflando viento de popa a los negocios de doña Begoña, que se han ido. Se han ido, a la que esto supone un cierto control de la vida pública, una cierta puesta en cuestión de qué hace, por ejemplo, la Caixa, que tiene una fundación tan bonita, una fundación para los fines sociales, la obra social le llaman, la compañía de seguros reales, ¡Uy, qué bien, qué prestigiosos! ¿Cuánto miran ellos la cosa corporativa? Sin embargo, no tenía mucho inconveniente en estar metiendo pasta en la cátedra de Begoña Gómez. Y luego, cuando se ha destapado, todo el mundo está investigando, estamos investigando los negocios de la presidenta, entonces han volado, han desaparecido. Bueno, ya es que, claro, ahora ya no. Y a esto ya lo último que os añado. Resulta que ahora borra la publicidad de su máster en pleno escándalo. Ahora ya, cuidadín, cuidadín, como decía aquel humorista, ¿verdad? Raúl Ramírez. No me digáis que la cosa no merece que un juez se lo mire. No, hombre, pero yo entiendo el argumento que estáis hablando de cómo calificar el hipotético delito. Yo voy a decir una cosa, a mí me da exactamente igual cómo lo califiquéis. Porque para eso yo creo que tenemos muchos muy buenos jueces en activo y en excedencia, porque aquí hay 3 planos. Tenemos el plano judicial, Dios dirá y la judicatura hablará. Tenemos el plano político, que es del que yo voy a hablar. Y tenemos el plano moral, del que también voy a hablar. Yo quiero recordaros a todos, hacer un pequeño flashback, como dicen los cursis, y no es un poquito para atrás, y recordaros cuál fue la bandera de este señor cuando cogió el gobierno de España. ¿De qué hablaba? De la corrupción, de las puertas giratorias, de los favores bajo manta. Bueno, podemos tirar de toda esa lista que él hizo memorable, ¿no? Y todos los palmeros que iban detrás. Pues hombre, al final uno un poco no, y mucho, en la vida te intenté, aunque solo es un ratito, tiene que parecer algo coherente. Señor Sánchez tiene mucha responsabilidad. Yo no voy a juzgar a su pareja, mujer, no es el estado que tienen, porque no tengo por qué hacerlo, ¿no? Ella habrá actuado como ha actuado, y si alguien le demanda y lo gana en un tribunal, pues fenomenal, y si lo pierde, pues también. Pero hay una culpa, en este caso lo voy a llevar a una persona que es la responsabilidad invigilando de una pareja, cuando tienes un cargo público, y ese cargo público precisamente es la presidencia del gobierno. Entonces, es evidente que el señor Sánchez debería saber las actividades de su mujer, porque también hay que recordar que la señora Begoña ya se dedicaba a estos, no sé cómo denominarlo, captación de fondos públicos, a estos business
antes de acceder, ¿no? Digamos que ella vende su expertise, su know-how, es una especialista en la captación de fondos públicos para diferentes proyectos que yo ni entro. Pero desde el punto de vista político, uno es responsable no solo de lo que hace, sino por acción y por omisión. Y parece evidente, o por lo menos es muy evidente para mí, y para el que no quiera verlo que no lo vea, bueno, pues que se ha generado una trama, por llamarlo de alguna manera, a la aureola del poder, donde no sé si de una manera delictiva o no, yo no lo puedo calificar, pero sí de una manera favoritista, ¿no? Hemos ido consiguiendo destinando fondos públicos a circunstancias que no serían las más idóneas. Y no solamente hablaría del delito de tráfico de influencias, se podría hablar quizá algún día alguno más, porque usted ha puesto un ejemplo, bueno, ha puesto infinidad de ejemplos, hay unos cuantos que también por tiempo imagino que ha omitido, si no podemos estar aquí hasta el desayuno del domingo hablando de todo esto, pero a mí lo que me causa gracia es la responsabilidad de este gobierno cuando distribuye fondos ICO, que hasta donde yo sé no son suyas. ¿Cuántos españoles después de la pandemia han tenido que cerrar sus negocios, han quebrado sus empresas, se han ido al paro o como autónomo han podido trabajar por carecer de la financiación adecuada? ¿Cuántos de los que nos están oyendo? ¿Y cuántos que conocen ustedes que no nos están oyendo? ¿Y cuántos los pidieron y no se los dieron? Pues eso estoy diciendo. Es decir, entonces, hombre, a mí me parece, ya no desde el punto electivo, que lo veremos si esa asignación fue correcta o no, pero hay una responsabilidad de que gente con negocios bollantes, por el mero hecho de, voy a utilizar, como decía mi compañero, con una frase ha dicho, la recomendación, voluntaria, sin ningún interés altruista, porque somos tan buenos, que el dinero público se sobe, se masajee y se destine a estos fines. Es evidente que los que habéis estado en el sector público o los que habéis trabajado con instituciones públicas sabéis cuáles son los grados de control que debe llevar una asignación de un organismo público al destino de esa pasta y sobre todo el seguimiento que hay. Pues aquí mucha gente ha ido a mirar para otro lado, porque no es fácil ni justificable. Antes estamos hablando de a un señor que avala una carta y que adjudica un fondo público, hacerle responsable, y toda la caterna de gente que tiene que mirar para otro lado, sabiendo que quien está firmando esa recomendación no es cualquier persona, sino la mujer de un presidente, y no una vez, ni dos, ni tres. Habéis hablado antes de Aereuropa. Hombre, yo puedo entender que si queremos justificar el rescate de Europa con fondos públicos, lo podemos hacer. Seguramente sí. Pero también habrá que explicar luego dónde fue el dinero que se obtuvo de los 1.000 y pico millones, el pelotazo que se pegó con Aereuropa. ¿Dónde está el dinero? ¿Era necesario un rescate para una venta ulterior? ¿O estamos reflotando a la compañía? Lo que estamos haciendo es una operación financiera aprovechando la situación de una compañía en crisis. Es que hay muchas formas de ver el problema. Y el resumen de la película es, yo creo que el señor Sánchez tiene que dar muchas explicaciones sobre una mera cuestión de moral y de responsabilidad. Es el presidente del gobierno. Muchas de esas cosas veremos en tribunales si se aclaran como delictivas o no, pero independientemente de todas, aun las no delictivas, hubieran ocurrido si esas cartas no se ponen en la mesa. Julián Salcedo. Bueno, voy a añadir algo más, porque hemos visto que efectivamente esto llega a la Oficina de Conflictos de Interés y dicen aquí no había conflicto de interés, como si no hubiera pasado nada, y estamos hablando de esa aparente obligación moral que debería tener el presidente de gobierno de, al haber sido su esposa la que ha presentado y ha firmado estas cartas, si debería haberse o no abstenido, o por lo menos haber informado en el Consejo de Ministros, en la reunión del Consejo de Ministros. Vamos a ver, todos los que estamos en este mundo mercantil, por lo menos, pero también de las organizaciones públicas, sabemos que todas las organizaciones tienen perfectamente arbitradas en aras a sus códigos de buen gobierno y normas de conducta que efectivamente son de obligado cumplimiento, y en temas de conflicto de interés establecen dos niveles. El primer nivel, y es que alguien que pudiera estar relacionado de alguna forma, que pudiera derivar en un conflicto de interés antes de que se produzca la deliberación, o mucho menos la adjudicación, solo la mera deliberación, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del órgano. Esto no me lo estoy inventando yo, entre cualquiera a los procedimientos de conflicto de interés. Por tanto, el presidente de gobierno, algo que no sabemos, por lo menos no se ha dicho, o una de dos, o no era conocedor de estas actuaciones de su esposa, bueno, pongámoslo ahí, o la otra, debería de haber, antes de iniciarse la deliberación, haberlo puesto, ojo, las recomendaciones son no que se haga
una manifestación verbal, sino por escrito, el posible afectado por conflicto de interés dice, oiga, yo puedo estar afectado por un posible conflicto de interés. Y de entrada lo que hago es ponerlo en conocimiento del órgano de deliberación. Y luego, una de dos, el órgano de deliberación es en primera instancia el que debe determinar, pues sí, efectivamente, podría entrar usted en conflicto de interés, consiguientemente debe de abstenerse o debe de ausentarse de la reunión. Y solo en el segundo nivel es en el cual debe de abstenerse y salir. Pero es que el primero no lo ha cumplido, que sepamos. No ha quedado, o al menos no ha dado explicaciones en el sentido, pues sí, efectivamente, yo antes de producirse la deliberación, cuando se dije, advertencia, aquí estoy yo. Esto está avalado, recomendado, borro lo de avalado, como dice José María que me ha rectificado, está recomendado por mi esposa y lo pongo en conocimiento de este órgano, que no es ni más ni menos que el Consejo de Ministros, ¿verdad? Probablemente tendría que haberlo hecho antes en el Consejo de sus secretarios, que es el que prepara todos los temas que van a ir o no al Consejo de Ministros. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida. Begoña, que es como David Copperfield, hace desaparecer empresas, las crea, mueve las naranjas, 5 en fila, pi, y todos sobreviven con sus cartas de recomendación. Es maravilloso. No, usted quería hacer una precisión sobre lo que decía don Julián, ¿no? No, sobre lo que decía Julián, no, en particular, no. Yo lo que creo es que más allá de que esto sea políticamente impresentable, que me parece que con lo que ya sabemos, se puede hacer esa censura o esa crítica política, yo sí deseo que esta señora sea investigada judicialmente, porque con lo que ya sabemos, como he dicho antes, hay elementos suficientes para que se incoen unas diligencias. Luego, lo que no sabemos es lo que tendrá que investigar el juez instructor, pero lo de las cartitas, tráfico de influencias, bueno, un inicio de prueba, un elemento indiciario, ¿no? Una prueba de decir, no, claro, pero suficiente para investigar. Lo de la Complutense, que la Complutense, si he entendido bien, ha desembolsado entre las manos de esta señora 60.000 euros para que ella con ese dinero pague la creación de una web que es para una actividad privada de ella. Es eso, creo, ¿no? Has entendido perfectamente. Pues entonces, malversación por administración desleal por parte de quien haya tomado esa decisión de autorizar ese pago y de ese desembolso en la Universidad Complutense, que no sé quién es. Pues lo mismo puede ser un delito, y si puede ser un delito, ¿por qué esta señora no va a ser investigada? Yo sí deseo que sea investigada, judicialmente. Creo que lo que sabemos es suficiente. No sé si se han presentado denuncias, no sé qué suerte han corrido, no tengo ni idea, pero sí lo deseo. Y esto simultáneamente con la comisión de investigación en Congreso y en Senado y no sé qué, bueno, pues bien, pues que investiguen lo que quieran. A mí me gustan más las investigaciones que hacen los jueces. Percival Manglano. Bueno, la cercanía a cargos socialistas trae prebendas económicas es tan vieja como el socialismo. Por dar algunos ejemplos más que hemos conocido esta semana, el hermano de Chimo Puig. Milagrosamente, en cuanto su hermano se convierte en presidente de la Generalitat Valenciana, recibe más de 100.000 euros al año en subvenciones, que después hemos sabido que se justificaban con facturas de la boda de un socio o con alquileres que pagaba otra empresa por otro lado. Hombre, Percival, eres injusto. Seguramente. Es injusto. Las prebendas del hermano empezaron cuando Chimo Puig era alcalde en Morella. Ay, vaya, mucho antes, no cuando llegó a la Generalitat, sino mucho antes. Grave injusticia la mía. Bueno, pido perdón a Chimo Puig. Percival, hermanos, hay un antecedente glorioso en el PSOE. El famoso Juan Guerra. Hombre, por supuesto. Eso recordemos que en aquella circunstancia, recordémoslo, le costó la vicepresidencia del gobierno de Guerra. Parece increíble recordarlos. Había gobiernos están con los hermanos, había las gobiernos mujeres, con más temple. los primos, las novias y no sé cuántos, y aquí pues no le cuesta ningún cargo a nadie de momento. Por lo demás, la comisión esta de investigación, de Congreso y Senado, como sigan así contra Ayuso, yo creo que van a convocar una sesión espiritista para ver si declara su padre. Hay que convocar a todos los novios de Ayuso que han habido. A todos los novios. Bueno, otro ejemplo, que es que si no lo digo, reviento, de esta semana, la cercanía ideológica. Lo que ha ocurrido con el programa de Broncano y Radio Televisión Española esta semana es un escándalo, vamos, del tamaño y de la dimensión de la montaña del Everest.
¿Pero qué es esto de que la imposición de Moncloa se lleve por delante a la presidenta de Radio Televisión Española y implique un contrato con 28 millones de euros asegurados para un señor cuya única virtud es la afinidad ideológica? O sea, ese dinero que no hay para... Y se ha dicho, y creo que tiene toda la razón insistirlo, no hay dinero para las lanchas, para combatir contra el narco, pero sí que hay 28 millones para dárselo a Broncano para montar un programa en Televisión Española. Pero por supuesto. Pero lo que no entiendo es que a estas alturas de la guerra esto te sorprenda. Bueno, el día que me deje de sorprender me preocuparé, porque es que la indignación... Que te preocupe lo entiendo, pero que te sorprenda... En este programa cada uno se indigna con lo que quiere. Yo, por ejemplo, a mí me indigna vivir en un país en el que dice, bueno, que claro, el presidente del gobierno tendría que haberse marchado de la reunión de Consejo de Ministros para que se aprobaran los favores que pide su señora. Pero vamos a ver, ¿pero en qué estamos, troncos? ¿Ya con eso vale? Hombre, ni Ceausescu, ¿eh? No, hombre, no. ¡Qué puñetas! Resulta que una compañía que le da a la señora del presidente del gobierno recibe de la señora del presidente del gobierno una presión para que el gobierno de su Pedro le dé una pasta a la compañía. Y eso, ese do-des, eso es no pecaminoso, es absolutamente inmoral y no se salva ausentándose uno con toda dignidad. Me voy a marchar, pero no os olvidéis de votar que sí al dinero que va a ir a Europa. Tío, ¿pero esto qué es? Pero por seguir... Y nuestra ley lo da por bueno así, de verdad. Xavier, has hablado de Europa, pero es que en el caso de Barrabés también hay un do-des clarísimo. Barrabás también. A ver, ¿quién le monta el máster a Begoña? Barrabés. Eso. Barrabés le monta el máster de transformación, es decir, de captación de fondos. Claro, es que esta señora se presenta como experta en captación de fondos. De alpinismo. Bueno, es que es experto en muchas Begoña cosas. Ceausescu. Begoña Ceausescu. Entonces, esta señora, soy experta en captación de fondos. Voy a montar un máster para dar clase a la gente para que sepa captar fondos. Y entonces viene un señor, me monta el máster, los profesores. Yo le contrato de profesor, porque Barrabés es profesor en este máster. Sí, junto a Cleofás. Sí, que profesor de qué? De cómo conseguir que te firmen casas de cómo hacer carta de recomendación. Se entiende. Hace un curso para los pocos alumnos que quedan trotskistas sobre cómo clavar el piolet, que tiene mucho éxito. Bueno, y por terminar, y es que por la última noticia que hemos visto aquí, y entonces ella, para intentar tapar sus pecados, que es experta en captar fondos públicos. Chico, oye, pues ya está. Si lo ha borrado, pues ya no hay más que hablar, pasamos página y esto ya se acabó. Pero ¿qué es peor? ¿Ser experta en captar fondos públicos a tu marido, el presidente de gobierno, o ser experta en desarrollo de negocio en África sin haber estado nunca? Bueno, o en turismo, también experta en turismo. Pero vamos a ver. Un dinero lo da el Instituto de Empresa, que tiene derecho a dárselo a quien le dé la gana, y el otro lo da a la Complutense, que no. Habrá que preguntarse algún día, habrá que preguntarse un día si el dinero que estaba dando, que no lo sé, es una pregunta que me hago yo muchas mañanas, si el dinero que estaba dando el Instituto de Empresa lo estaba dando el Instituto de Empresa o no. Yo conozco algo del Instituto de Empresa y me cuesta entenderlo. Igual el Paganini oficial era el Instituto de Empresa, igual el dinero venía de otros sitios. Al mismo momento que os digo que estamos viendo la punta del iceberg. Yo espero y deseo que no hacemos lo inminente, porque la capacidad de generar negocio de la señora Begoña Gómez no solo ha sido en España. En breve, y no tardando mucho, ¿cuál es el paraíso ahora mismo internacional de la defraudación del Partido Socialista? La República Dominicana. Exacto. Hay un buen socialista que no le guste el prostíbulo, que no coma mariscos a gogo, y que no tenga inversiones ni negocios en la República Dominicana, no es socialista. Nada. No lo dejan entrar en a la los chavana. viajes de la señora Begoña, patrocinados y pagados por Viajes a Europa, con la Asociación de Empresarios Locales a Dominicana. Ojito, que ya está empezando a levantar más de uno, no vaya a ser que le apunten lo que va a salir de ahí. Igual nada, pero me da la sensación, por lo que están ya filtrando muchos, que estamos viendo la punta del iceberg. Bueno, yo lo del Instituto de Empresa no estoy totalmente de acuerdo en que no nos deba importar nada. Claro, el Instituto de Empresa no habrá cometido un delito cuando una señora, eso está fuera de duda. Ahora, que es, vamos a decir, cuando menos feo,
que contrate a la mujer del presidente del gobierno, no sé con qué finalidad, supongo, de tener buenas relaciones. para pues qué? es una práctica de eso que se llama las relaciones institucionales, pues de pésimo gusto, por ser amable, de pésimo gusto. Bueno, pues que le bajen... el Instituto de Empresa o cualquiera de otros que haya 10... contratado a esta suerte de reina Midas, que nos ha salido aquí, es que entre una reina Midas y una Begoña Ceausescu, la falsa doctora en ciencias químicas, que nunca se supo si había estudiado siquiera el bachillerato, pero que le hicieron doctora en ciencias químicas y académica de la Academia de Rumanía, y luego una reina Midas, porque lo que toca se convierte en oro. Es decir, es una señora de unas cualidades y antecedentes históricos y mitológicos extraordinarios. Bueno, gracias, te agradezco la cita del doctorado químico, porque me ha venido algo a la mente que quiero contaros. Hay quien dice por ahí, no que Jaén no es tierra andaluza, no. Hay quien dice por ahí que hay un pacto histórico del Partido Popular y del PSOE de Pedro Sánchez que se suscitó en la primera oleada de negocios de Begoña. Una empresa de encuestas con todos los trabajadores en la calle quejándose de que los explotaban como si fueran afroamericanos recogiendo algodón en Alabama, y algunos otros business que ya empezaba a hacer por ahí. Hay quien dice que ese Pedro Sánchez, recién llegado a la Moncloa, llegó a un acuerdo con el que era presidente del Partido Popular, de apellido Casado, por el cual no se iban a estirar de los pelos, ni en público ni en privado, por los negocios de su mujer, y por la contrapartida era por el título o supuesto título que obtuvo Casado en una universidad pública. Yo, si eso, conociendo a Feijóo, que es un hombre de amplia experiencia, lo ha validado, me extrañaría, pero si eso es el origen de los males que sufrimos hoy, lo tengo que contar y tenemos que compartirlo, si no, ¿qué demonios de periodismo sería este? Bueno, esto es algo insólito. No dispongo de las imágenes que se produjeron ayer. Me han contado que en Oslo, la capital de Noruega, había como unos 10 españoles que vitorearon a Pedro Sánchez. Pedro. Es verdad, porque yo lo he oído, lo he leído, en fin, es verdad, no dispongo de las imágenes. Y como esto es tan inusual, tendré que poner otras de otro signo. Es cuando viaja por España. En 2 horas en Sevilla, en 2 puntos diferentes de Sevilla, consiguió que le abuchearan 2 veces el mismo día. Un viajote que nos costó el Super Puma, luego el Falcon, de vuelta al Falcon, luego el Super Puma. En fin, bueno, que no falte de nada. ¿Para qué? Para que vayas y te abucheen. Y quédense con la forma, porque se lo hemos visto hacer, ya tiene su estilo el hombre, en reprimir esto del abucheo desde la tribuna pública, y lo hace con una sonrisa que parece a Nancy Reagan cuando le decían, cuando te abucheen tú, dientes. Bueno, pues ya se aplica, dientes. Y lo que dice, que siempre es lo mismo. Bueno, me aburrís, bueno, que tengo algo que deciros y es muy importante. Vamos a verlo. Alcalde, autoridades. Se ha dicho antes, y es cierto, y ponemos la primera piedra de la línea 3 del metro de Sevilla, fuera del ramal técnico y de las cocheras, y por tanto iniciamos así las obras de la parte más visible de esta obra para los sevillanos y para las sevillanas. Fuerte, ¿eh? Se ha enterado, ¿eh? Hombre. Fuerte, tío. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir. Tengo cosas que decir. ¿Y qué les dice? Se va a acabar la Golden Visa. Y todos los que son de 2 hermanas flipando. ¿La visa oro? ¿La van a quitar la visa oro? Es un despropósito. Este gobierno nos da muchas noches de gloria, que en Cuba las disfrutamos mucho. Hay una señora muy malcarada, ella, que se llama Teresa Rivera, que ya sueña por la noche con ser comisaria europea de Medio Ambiente. Dios no lo quiera, porque eso supondría el fin para la industria, la agricultura europea. Yo creo que hasta para los funcionarios supondría el fin en Europa. Bueno, ella dice que es un gran activo para la lista del PSOE. Es la demostración palpable de que Teresa Rivera no tuvo nunca abuela.
Yo creo que las instituciones europeas necesitan gente muy solvente y muy comprometida con esta agenda. Si acabo siendo yo la persona que tiene la suerte de poder desarrollar esas cosas, lo haré encantada de la vida. En todo caso, seguro que voy a ser un actor importante durante la campaña. Que le pida una carta de recomendación a Begoña. Eso en Europa no creo que le valga. Eso ya no creo que le valga, pero espero que no salga. Por el bien de Europa espero que no salga esta señora, porque, en fin, por cierto, ¿cuánta pasta nos está costando la locura climática de esta gente? Ahora resulta que hay una empresa australiana, se llama Berkeley, sí. Berkeley compró unos terrenos, creo que en Salamanca, sí, ¿verdad? Para tratar de localizar uranio, extraerlo, venderlo, y pues la cosa está empresarial. Pidió dinero en la bolsa, se lo dieron. Invirtió comprando esas tierras a un precio no precisamente barato. Y resulta que unos meses después de que todos supiéramos, público, notorio, que venía esta empresa de la minería australiana a buscar uranio en la provincia de Salamanca, el gobierno decidió que no, que aquí estaba prohibido todo. Buscar, vender, sacar, todo. Respecto de cualquier cosa que esté en el subsuelo, una vieja concepción del comunismo, lo que está bajo la tierra es del Estado. Y no se puede ni vender, ni buscar, ni encontrar, ni nada por el estilo. Claro, ahora la empresa esta australiana, con mucho sentido, porque tiene accionistas que tienen sus derechos, nos va a llevar al CIADI, que es un comité internacional que resuelve las diferencias de empresas con estados y expropiaciones y cosas por el estilo, y eso a los españoles, ¿sabéis qué? Nos va a costar, pues como poco 900 kilos, 900 millones. Sí, eso es lo que van a reclamar y probablemente pasará el tiempo. A lo mejor ya no está Pedro Sánchez, pero lo que sí os aseguro es que los españolitos lo vamos a tener que pagar, como aquello de las granjas solares de José Luis Rodríguez Zapatero, que al final pues hemos tenido que pagar en no pocos conflictos que nos enfrentan a los inversores, que es lo que no hay que hacer. O como el 10% de Telefónica, que yo es algo que es que sigo sin poder asimilar. O sea, ¿qué es esto del capricho de gastarte 2.000 millones de euros que no tienes porque no tienes presupuestos, que tienes que ir sacando el dinero de otras partidas, como es dinero de las comunidades autónomas o dinero de los ayuntamientos, para comprar el 10% de Telefónica, básicamente para tener una persona en el Consejo de Administración? Pero ¿qué caprichos son estos? 2.000 millones de euros nos va a costar a los españoles. Pues nada, pólvora de rey. Aquí no hay dinero que no nos podamos gastar por los caprichos de Pedro Sánchez. ¿Has visto la terna de candidatos, todos exministros socialistas? Hombre, claro, a un independiente no va a poner, de luego. De ayer y de hoy, Elena Salgado, Miguel Sebastián, en fin, bueno. Bueno, sí, lo raro es que no ponga, no sé, a Lola Delgado o a Garzón o a uno de estos, vamos, que sería... No, estos han quedado fuera del paraguas, ya no, ni con carta de presentación de Begoña. Julián. Cuando pueda. Bueno, me han dicho que lo que están buscando es uranio, ¿no? ¿Verdad? Se dedica a esta empresa. Los que sabemos algo de urbanismo, sabemos que, y bueno, de derecho de propiedad, ¿verdad? Que es el propietario del suelo, también los del vuelo y de su suelo. Por tanto, lo único que tiene que hacer es pedir la oportuna licencia, no se le puede, una vez que la tenga en su poder, no se le puede impedir que haga las actuaciones pertinentes sobre el suelo, vuelo o subsuelo, y a partir de ahí lo que sí que podría estar en discusión es si encuentra algo en el subsuelo, claro, en el vuelo no lo va a encontrar, si tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Estado y tiene el Estado alguna competencia sobre ello, ¿no? Está prohibido por la Ley de Cambio Climático, la exploración de los recursos. De todos ellos. Está prohibido por la Ley de Cambio Climático, lo siento, Percival, votada con el apoyo del PP. Tierras raras, gas, petróleo, uranio. No la explotación, la exploración. La explotación. Eso es lo que supongo que la dificultad legal con la que se encuentra esta compañía. Esta empresa no había y comprendo empezado. Que vaya al procedimiento arbitral y es posible, habría que ver los tiempos de la inversión, de la prohibición, etcétera. Fácil que lo pero tengan es posible que lo ganen, claro. Sí. Bueno, aquí hubo el otro día una toma en consideración de una ILP que firmaban supuestamente 600.000 personas. Digo supuestamente porque nadie las cuenta y porque ahí hay tremendas marramucias en torno a las ILPs. Alguno dirá que legítimas, porque la única manera que el ciudadano llegue al Congreso. Bueno, bien.
se tomó en consideración. Y la cuestión es, pues oiga, que es que alguien tiene ya interés político en que una gran bolsa de inmigrantes ilegales, como 500.000, tengan papeles de regularización, que son la fase previa a la nacionalización y a que algún día el agradecimiento colme las expectativas de voto de algún partido político. En este caso estoy refiriéndome al PSOE y no lo voy a ocultar. La cuestión es que apenas habían pasado unas horas cuando ya se produjo la primera de las avalanchas sobre la valla de Ceuta. Un centenar de subsaharianos que se encaraman, ya saben ustedes cómo funciona esto siempre. ¿Por qué? Pues porque se ha producido ya un efecto llamada, que luego veremos en los digitales de todo el norte de África, pero vamos a verlo con calma. No habían pasado ni 24 horas desde que todo el Congreso, excepto Vox, apoyara regularizar a 500.000 de inmigrantes cuando se produjo un nuevo asalto a la valla de Ceuta. El pasado miércoles, un centenar de inmigrantes subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Ninguno de ellos consiguió entrar al país, pero 12 se encaramaron a la valla, situada a 10 metros de altura. La Benemérita se vio obligada a desplegar un operativo especial en la zona hasta que llegaron a controlar la situación y el grupo de inmigrantes abandonó la zona. No se producía un asalto de estas características desde el pasado mes de noviembre, cuando más de 500.000 de inmigrantes, también subsaharianos, intentaron saltar la valla de Ceuta. Este asalto acabó con 80 heridos. Pero el asalto del pasado miércoles se produjo tan solo horas después de que el Congreso acordara tramitar la iniciativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes. Una propuesta que, a pesar de ir en contra de la normativa europea, ha salido adelante. Vox, la única formación en contra de esta iniciativa, ya alertó de las consecuencias que podría tener, dando lugar a un efecto llamada. Y los de Abascal no se equivocaban, porque solo hicieron falta un par de horas para que se produjera un nuevo asalto a la valla de Ceuta, y justamente en un momento en el que España está completamente devastada por la inmigración ilegal. Bueno, ¿y qué pasó en el norte de África? Pues el efecto llamada se contagió como si fuera una hoguera, porque los digitales de Marruecos, ¿qué es lo que dicen? Lo hemos hecho traducir. ¿Qué es lo que dicen? Oiga, salte usted la valla, que del otro lado, en Europa, España, va a dar papeles a todos los que están allí, inmigrantes ilegales. Percival. Bueno, hay que insistir en que esa ley no se ha aprobado. En fin, ya sé que puede causar sorpresa, ¿no?, que se diga que esta ley ha sido votada a favor en el Congreso, pero insisto, se ha votado la toma en consideración. Es decir, lo que se ha votado exactamente es que la ley se tramite en el Congreso. El PP, ¿cómo justifica su voto a favor? Diciendo que el Gobierno se tiene que retratar en cuestiones de gestión migratoria que son contradictorias y, por ejemplo, que tiene que definir cuestiones como el retorno de inmigrantes ilegales que delincan en España, que por supuesto el PP defiende que se haga y que el Gobierno hasta ahora ha sido incapaz de hacer e incapaz de definirse al respecto. ¿Por qué? Porque tiene contradicciones en su seno entre Podemos y entre el PSOE y, en fin, hay muchas contradicciones. Entonces, el PP lo que ha hecho es votar a favor de que se debata la ley, no ha votado a favor de que se regularice a 500.000 inmigrantes en España. Quiero dejar eso bien claro. ¿Cuáles son los precedentes de las regularizaciones masivas? Catastróficas. La más sonada fue la de Zapatero, se acordarán ustedes seguramente, nada más empezar su primera legislatura, 2004-2005, hubo una regularización masiva de inmigrantes con el agravante de que anunció la regularización que se iba a hacer al cabo de unos cuantos meses. ¿Qué pasó? Que claro, cientos de miles de inmigrantes de toda Europa se vinieron a España porque sabían que esa regularización les beneficiaría y conseguirían los papeles en España. A partir de entonces, Europa ha prohibido las regularizaciones masivas. Entonces, yo el detalle de la ley no lo conozco, pero hay una legislación europea que globalmente prohíbe las regularizaciones masivas. No sé muy bien cómo se tramita esto y recuerdo otra cosa importante, que esto es una iniciativa legislativa popular, es decir, es una ley que propone una serie de ciudadanos porque la han firmado. La técnica jurídica no sé muy bien cuál es que han seguido para redactar la ley y es posible que no hayan tenido en cuenta la legislación europea. ¿Va a salir esta ley? Pues
vistas las mayorías que hay en el Congreso, es difícil que ocurra, sobre todo en los términos en los que está ahora. Las leyes no se están tramitando porque no hay mayorías en el Congreso para aprobar leyes, empezando por el presupuesto, que sigue ahí en el limbo, y ya veremos el de 2005 qué ocurre. Pero creo que es importante recordar que, más allá de los titulares, España no ha aprobado una regularización de 500.000 inmigrantes. Lo que ha dicho es que se debata una ley que lo considera. Y ha añadido Alberto Núñez Feijóo que esa gente, inmigrantes ilegales, esos 500.000 o cuando los que sean, gozan de la simpatía por parte del principal partido de la oposición. Bueno, yo eso lo defiendo abiertamente. La inmigración es globalmente positiva para España. Yo eso lo tengo clarísimo. La inmigración ha traído muchos más beneficios que problemas a España. ¿Qué ha traído problemas? Sí, los ha traído. Pero ¿qué ha traído más beneficios? No tengo la menor duda. En términos sociales, en términos económicos, en prácticamente todos los términos, la inmigración ha sido absolutamente beneficiosa para España. Bueno, hablaba usted de Europa. Yo lo que veo es que vamos en direcciones opuestas. En Europa acaban de endurecer las condiciones para que aquí no se instalen o se instalen menos inmigrantes ilegales. Países como Italia tienen nuevas leyes que están dando unos resultados óptimos. Se ha reducido como un 60% en un año la inmigración ilegal que llega a Italia, que tiene el mismo problema que nosotros. Buxadé estaba muy contento, Jorge Buxadé, porque dice que lo ha conseguido, que en el Parlamento Europeo se sienten seriamente a hablar de este asunto y hagan unas normas que en el futuro vayan a reducir las posibilidades de llegar como inmigrante ilegal y quedarse uno en Europa. Lo hemos conseguido, una base de datos armonizada, revisada, ampliada, para la mejor identificación de los inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo que intentan entran o se hallan en territorio europeo sin título que habilite su presencia en nuestro suelo. Una nueva base de datos que ya no se construye sobre solicitudes de asilo, sino sobre registros individuales, para poner fin al fraude de aquellos que acuden a varios países pidiendo protección internacional o permisos de residencia por arraigo, buscando engañar a las autoridades nacionales y obtener papeles en algún Estado miembro. Quizá por eso muchas ONGs y asociaciones que cooperan por acción u omisión con el tráfico ilícito de personas están tan preocupadas con Eurodac. Raúl Ramírez. A ver, yo creo que también es muy importante el matiz que ha hecho Percival, ¿no? Yo creo que el Partido Popular está obligado a una iniciativa popular a por lo menos darle curso y que se estudie, se tome en consideración. Yo entiendo que vos aprovecha la mínima, mete el dedo en el ojo a ver si rasca, ¿no? También está en su derecho. Pero a mí me parece que el Partido Popular es lógico que actúe así. No entendería tampoco lo contrario. Y otra cosa es que una vez tomada en consideración, se estudie, se dé forma y se encaje dentro de los intereses globales del país. Una cosa es la inmigración y otra cosa es la inmigración ilegal. Y yo creo que es el matiz que hay que empezar a separar, ¿no? La inmigración, pues claro que es positiva, muy positiva. España ha sido un país de inmigrantes. Y unos inmigrantes con una calidad de trabajo que retornaban con el tiempo. Exportación de inmigrantes. Exportación de inmigrantes, ¿vale? Que volvían al país mandando el dinero, mandando los recursos, y España y una persona se integraban en culturas allá donde fuera. Yo creo que nosotros tenemos un cierto heritage, una especie de herencia, ¿no?, a favor. Otra cosa muy distinta es de lo que estamos discutiendo, que es de una inmigración ilegal. Ilegal en varios puntos. O sea, Europa lo que no está diciendo no aceptemos inmigrantes legales. Digo, pongamos un coto a estas mafias, a esta invasión, a este desarrollo, porque al final, ¿qué estamos hablando? Con la legislación, con estas llamadas, en su momento Zapatero, el resto que estamos haciendo, incitar a las mafias a hacer negocio. O sea, las soledades de Cayuco se van a multiplicar por 7 y al final son los pobres inmigrantes, y lo digo con todo el cariño, los que van a ir falleciendo en el Estrecho o en los Saltos de la Verja, mientras unos cuantos se van enriqueciendo, forzándolo esto por la poca cabeza, o no, de quien está haciendo esa llamada. Lo voy a poner en contexto este o no. Y dices, ¿y tú por qué dices que o no? Hombre, porque a mí también, yo intento hilar un poco todo más a los intereses puramente partidistas, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando con Marruecos? Estamos teniendo una situación un poco extraña con Marruecos. El otro día Marruecos había invertido el 12% del PIB en defensa, en armamento. España apenas está al 3%. Valores absolutos son cantidades muy parecidas, lógicamente por diferencial. Pero lo que estamos haciendo es, ¿qué ocurre? ¿Qué relación tiene España
con Marruecos. ¿Por qué? Para tener esa postura tan condescendiente a la hora de defender las fronteras. Y todo el mundo sabe lo que estamos hablando. El otro día Feijóo... mismo tienen una carta de recomendación de Begoña. Carta de recomendación tendrán unos, pero Feijóo sí le preguntó, y creo que fue en el Congreso, corrígeme tú, fue en el Senado, ¿qué tendrá el teléfono para que la política exterior de España se decida de manera unilateral y en concreto siempre haya un beneficiario de estas acciones, lo que pasa con el Sáhara, y esto no lo saco de esa ecuación. Los inmigrantes no son marroquíes, pero sí es la frontera marroquí donde están radicadas todas las mafias con las que se están beneficiando del tráfico ilegal. Julián. Sí, bueno, el hecho de que se trate de una iniciativa legislativa popular no implica que deba ser tomada necesariamente en consideración, ni tan siquiera tomada en consideración. Si el Partido Popular o otro grupo político, otro grupo parlamentario considera que esa iniciativa es lesiva para los intereses de España, o como en este caso podría estar en contradicción con la normativa europea o con las orientaciones europeas, pues oye, votas en contra de su toma en consideración, claro, y que la vote el que la quiera votar. Claro, claro. Ya, lo que pasa es que es una declaración de principios. Tengo simpatías para con ese colectivo, luego si te lo van a reprochar, sí, en fin, buena está la política española como para luego recular... Perdón un momento, pero el trámite de toma en consideración permite votar en contra. Sí. Entonces, el PP ha votado a favor. Bien, me precisa con razón Percival que eso no significa que haya aprobado finalmente el texto de la iniciativa. Ha votado a favor de que se le dé curso, de que se tramite. Bueno, pero si el contenido no merece la aprobación del PP, ha tenido una primera ocasión de votar en contra. Claro. Y no lo ha hecho. Esto es la verdad. Aceptando tu observación o petición de rectificación. Ha podido hacerlo y no lo ha hecho. Bueno, pues aquí cada cual que lo entienda como quiera. Bueno, entonces, ¿le doy carta de recomendación de Begoña a José María Sánchez o no se la doy? No sé, lo que tú me digas. Yo lo que creo es que Sánchez, cuando va a esos actos y es previsible que le piten, no sé por qué no va a Begoña, empieza a repartir unas cartas de recomendación a los que pitan, bueno, y hay pitidos. Bueno, ya sé, José María, una ya cartera sé. Con cartas. Tengo que decir una cosa importante, estoy emulando al presidente del gobierno, que se nos acaba el tiempo, que les espero la próxima semana y que les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana en lo que queda.